Esta orientación es solicitada por la entidad de Caliwarma. ¿Ya? La entidad de Caliwarma tiene asignado, ¿ya? como especialista a la señorita Mari Carmen, especialista de planeamiento, ¿ya? Integrado en programación. Entonces ella nos va a acompañar el día de hoy y bueno, compartimos esa entidad porque yo también estoy asignado como el analista para el flujo del procedimiento que tiene que ver con el sistema, ¿ya? Entonces ellos solicitaron esta orientación. Entonces el día de hoy tenemos la presencia de la señorita Mari Carmen, así es que la voy a presentar. Mari Carmen, estamos todos escuchando. A ver, gracias por asistir a la presentación del día de hoy y para que también nos puedas dar a conocer todo el procedimiento de acuerdo a la normativa que está enfocado, ¿no?, a la directiva que ha salido en diciembre del año pasado. Buenos días, Mari Carmen. Hola, ¿cómo estás, Daniel? En principio saludarlos a cada uno de ustedes, de parte también de la Dirección General de Abastecimiento. Como ustedes saben y como Daniel también lo mencionaba en diciembre del año pasado, a fines, hubieron algunos cambios en la Directiva de Programación Multianual, algunos cambios bastante puntuales, pero bastante amplios en todo caso respecto a lo que son las modificaciones del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Para nosotros es importante que ustedes conozcan este procedimiento, no solo desde el lado normativo, porque bueno, el lado normativo todos podemos tener a la mano la directiva, la podríamos leer, pero es bueno de repente interpretarlo juntos, ver su parte operativa, como lo dice Daniel, dentro del sistema. Y estoy segura que ustedes pueden tener varias dudas o consultas respecto a cómo se tiene que modificar. Todos lo queremos hacer de la mejor manera, ¿no? Utilizando o aplicando las disposiciones que están dentro de esta directiva. Así que nosotros vamos a estar a su disposición para que nos hagan las consultas que ustedes estimen pertinentes. Al final de la exposición yo también voy a dejar de repente por ahí mis correos, mis números, para que ustedes se puedan comunicar conmigo si es que tienen alguna consulta posterior a esta reunión. Entonces, sin más que mencionar, yo creo que es importante empezar con esta capacitación, con esta asistencia, esta orientación, y vamos a estar aptos a responder a todas sus consultas y sus dudas. Muchas gracias, Daniel. Hay una opción que se llama reprogramación en el sistema, pero realmente ¿cómo se utiliza esta opción de reprogramación, ¿no? ¿Cómo se utiliza esta opción de reprogramación? Es igual a que yo tenga una modificación en el cuadro multianual. O sea, todas esas preguntas trataremos de absorberlas el día de hoy, ¿ya? A ver, la otra es que queremos mencionarle es acerca del proceso que se venía realizando desde 2021 hacia atrás, ¿no? O sea, como fecha, como año, digamos, como año tope, tenemos el año 2021. ¿Cómo que se venía realizando este proceso? Bueno, yo sé incluso por los casos que me han mencionado, por los casos que tengo de acuerdo a ustedes mismos, el proceso incluso continúa para este año. ¿Por qué? Porque hay algunos que a pesar de que estaba la directiva, como que por ahí no le prestaron mucha atención. Entonces, el proceso que voy a mencionarles yo, ya ustedes lo conocen y lo van a conocer de cerca. Por ejemplo, miren aquí, ¿qué es lo que hacía dentro de la primera fase, ¿no? De la fase 1? El programador normalmente configuraba el sistema, realizaba la programación, y es más, a veces él mismo realizaba la programación, ni siquiera el área usuaria realizaba esa programación, ¿ya? Y lo hacía en cualquier momento del año, ¿ya? Tengo entidades, y ustedes no me van a dejar mentir, que era diciembre y decía, voy a hacer mi programación. O sea, estamos hablando del año 2021, diciembre, o el año 2020, diciembre, y lo que hacían es configurar el sistema para hacer su programación. La fase 1, se supone que era la fase que debería realizarse dentro de los primeros meses, ¿no? Porque esto de las fases 1, 2 y 3 ya estaba antes, ¿no? O sea, recordemos que dentro de las fases presupuestarias incluso existía ya las fases de programación, formulación, luego viene la aprobación. Y eso ha existido desde antes ya. Lo que hace la directiva, obviamente, ya Mari Carmen ahí lo va a explicar con mayor detalle, pero lo que hace la directiva es ya recogerlo y colocarlo para la programación de bienes y servicios, que es la que no existía. Pero estas fases, o sea, ya el sistema las había contemplado, o sea, hablamos del SIGAMEP, las había contemplado desde mucho antes ya. Pero aún así, a entidades no hacían caso de repente, o no colocaban este proceso, o no llevaban a la par este proceso de la manera adecuada. Entonces ya, digamos, como que se había hecho ya una costumbre que las fases de la programación no lo hiciera el área usuaria, tampoco lo hicieran en el mes que corresponde. Estoy hablando de algunas entidades, espero que no sea su caso, algunas, ¿ya? Entonces, lo que hacían es que terminaban la fase 1, e incluso ni siquiera programaban todo, ¿no? Programaban un ítem en la fase 1 y se iban a la fase 2, ¿ya? Se supone que en la fase 2 deberían ellos
coordinar con presupuesto para que ajusten de acuerdo al APM que le daba presupuesto. Pero como ustedes ven, acá hay un divorcio total. Acá hay un divorcio total porque, bueno, nunca coordinaban. O algunas entidades sí, o sea, no estoy, digamos, tomando el ejemplo para todas, sino que en algunas entidades no hacían esa coordinación con presupuesto y simplemente pasaban a la fase 2 y nunca tomaban el APM como referencia. Entonces, ¿qué hacían en la fase 2? Incluso en la misma fase 2, solamente seguían programando el mismo ítem con una sola meta y listo, ¿no? Ahí se acababa. Luego pasaban a la fase 3, como no había ninguna coordinación, en la fase 3 ya empezaban ellos quizás a querer programar, ¿no? Querer programar, como es opcional, como digamos, era opcional, no había una directiva de por medio. Entonces ellos lo que hacían era cargar información del PIA, si es que querían cerrar su cuadro, y decían, bueno, no quiero cerrar mi cuadro, lo quiero dejar ahí, porque lo único que quiero yo es aperturar el año siguiente, que vendría a ser el año 2021, ¿no? Estamos hablando que sea el 2020. Entonces, si tu programación era 2021, tu año actual de la programación era 2020, y tú querías pasar ya al año 2021 en el sistema, y solamente programabas un IT y ahí quedaba. Entonces no interesaba mucho que la programación fuera correcta, y no había de repente esa necesidad de poder realizar todo ese proceso. Entonces traían información del cuadro de necesidades, porque en ese entonces se llamaba cuadro de necesidades, traían información del PIA si es que querían cerrar, y si querían lo dejaban ahí, y si no, algunas entidades sí lo hacían, ajustaban el techo presupuestal y luego diseñaban el pago inicial, porque antes se llamaba pago, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Diseñaban el pago inicial y sobre eso ya empezaban a trabajar su ejecución, que vendría a ser el pago actualizado, ¿no? Entonces todo ese proceso, como ustedes ven, por su parte, presupuesto cargaba el PIA en el SIAP y luego en la ejecución ya estaba con el PIA. No había, bueno, prácticamente este divorcio incluso hasta ahora lo mantiene, pero lo que queremos enfocar acá es que este proceso a nivel de sistema no ha cambiado. Ojo, a nivel de sistema no ha cambiado, o sea, se mantiene igual. A nivel de sistema, el sistema te permite programar un solo ítem y cerrar todas las fases, y eso ustedes lo han visto. Pero a nivel de procedimientos o a nivel de normativa, ahí sí ustedes quiero que presten mucha atención, porque quizás Mari Carmen les va a hablar más acerca de ese proceso. En esta parte, ya ustedes, digamos, las entidades tenían el proceso como opción, ¿ya? El proceso como opción. Todo el flujo del sistema, sigue lo mismo, o sea, sigue siendo el mismo, ¿ya? Pero ya la parte normativa, que Mari Carmen más adelante lo va a explicar, ya ha cambiado, ya no va a ser igual. Esta parte de acá ya no debería ser igual. Todo depende de los usuarios que ejecuten y lo hagan de la manera correcta. Entonces, dentro de esto, los problemas que se encontraban, uno de ellos, prácticamente vamos a recalcar los tres, ¿ya? Uno era que no existía una directiva de programación de bienes y servicios. Les había dicho yo que sí existía una directiva acerca de una directiva presupuestal, incluso el mismo plan anual, ¿no? Digamos, la OCE te mencionaba que un semestre antes, o el primer semestre, era la programación, ¿no? Te lo mencionaba en sus directivas anteriores incluso, ¿no? Y entonces, pero no existía una directiva propia de programación de bienes y servicios, no había. Ahora, lo otro es que no existía un sustento para el área usuario para hacer prevalecer su programación. Es decir, si el área usuaria programaba, porque hay muchas entidades que han programado y solamente, digamos, el sustento que tenían era una directiva interna, ¿no? Una directiva interna que obviamente sí tenía que prevalecer porque ellos ya lo habían diseñado y de hecho que para ejecutar mencionaba tu directiva interna es que tenías que hacer una programación. Entonces, pero ese era prácticamente su sustento que tenían las áreas usuarias, pero en los que no tenían una directiva interna, entonces no había ningún respaldo para que ellos pudieran hacer prevalecer su programación, ¿ya? Lo otro es que el seguimiento se quedaba ahí, pues no, o sea, al no tener ninguna programación, entonces ni siquiera había seguimiento. Y los que tenían programación, como no había una directiva por medio, tampoco hacían un seguimiento. Entonces no había ese comparativo entre la programación y la ejecución, salvo algunas entidades que sí lo estaban haciendo, o sea, por sus directivas que ya tenían internamente, ellos sí lo estaban haciendo, ¿no? Entonces tenían ya sus propios medios en los cuales ellos podían hacer este seguimiento. Ahora, dentro de este proceso, acá de todas maneras es bueno mencionar que ustedes han tenido dos directivas, pues, ¿no? O sea, dentro de la fecha del 17 de febrero de 2021 en que se publicó la directiva 1-2021, ¿ya? Y luego viene en diciembre, que se proyecta pues la directiva 5 del 2021. Dentro de estos cambios que menciona, uno es acerca del PAC, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la directiva 5 ya no menciona el PAC. También lo va a mencionar Mari Carmen, pero me gustaría más
tocar el tema que corresponde a qué es lo que cambió en realidad, ¿no? Porque al final, tanto la Directiva 1 del 2021 como la Directiva 5 del 2021, el mismo año, pero en realidad una anterior ya derogada, mencionan prácticamente lo mismo. Miren, si ustedes se dan cuenta, dicen que a partir del cuadro multianual de necesidades, las entidades elaboran el PAC, ¿no? Acá como que era más directo. O sea, prácticamente te decía, tienes que elaborar tu PAC a partir del cuadro multianual de necesidades. Lo que te dice en la Directiva 5 vigente es que a partir del cuadro multianual de necesidades se formula el plan anual de contrataciones. Entonces, dentro del sistema esto de aquí ya lo tenía, digamos, diseñado. Y es por eso que ustedes también lo han venido ejecutando, quizás. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de la programación, estamos hablando que cuando yo cierro mi cuadro multianual de necesidades, o sea, ya no quiero que nadie más, o mejor dicho, para aprobar mi cuadro multianual de necesidades ya está todo en positivo, voy a cerrarlo, ningún área usuaria puede hacer ninguna modificación, lo cierro, y entonces lo siguiente que sigue es el consolidado inicial. Yo lo menciono porque hay unas entidades que sí, pues, ¿no? Ahorita el sistema, como es flexible, el sistema, para poder imprimir tu anexo 4, no necesitas ni siquiera cerrar tu cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y hay unas entidades que me llamaban y decían, oye, Daniel, pero ¿es necesario cerrar mi cuadro multianual de necesidades en mi fase 3? La directiva, ¿qué te dice? La directiva te dice que sí, pues no, se supone que tiene que contrastar con tu PIA. Es lo que te menciona la directiva y entonces se supone que tú deberías hacerle caso a la directiva. Ese ahí viene a ser tu manual. El sistema, ahora hablamos del aplicativo. ¿El aplicativo tiene un candado para eso? No, el aplicativo sigue siendo igual. O sea, cuando tú pasas al cuadro multianual de necesidades en la fase 3 ya, está aperturado y tú puedes imprimir tu anexo 4, ¿no? Y está con negativos y tú puedes imprimir tu anexo 4, porque ni siquiera lo has cuadrado de repente al PIA, pero lo puedes imprimir. Actualmente sucede eso, pero vayamos a la aplicación que tú tienes que tener en cuanto a la normativa. Ahora, una desventaja de eso, porque hay unas entidades que sí lo han hecho, ¿no? Han dicho, bueno, pero estoy con negativos, pero igual, ¿no? Voy a imprimir mi anexo 4, o sea, ni siquiera voy a cerrar mi cuadro. Ya, ¿qué pasa cuando tú tienes esos negativos? Tu cuadro está aperturado, ¿sí? O sea, tu cuadro multianual está aperturado. Claro, tú lo imprimiste, tú tomaste la foto ahí, lo imprimiste en ese momento, lo hiciste firmar por el responsable de la entidad, por el titular de la entidad. Pero ¿qué pasa? Ahorita, si tú revisas, quizás ya no es el mismo. No, Daniel, pero yo lo tengo acá impreso. Ya, pero ahorita a nivel de sistema, te apuesto que ya de repente ya ha cambiado, porque las áreas usuarias, como está aperturado el cuadro multianual, las áreas usuarias pueden modificar, pueden eliminar, pueden agregar, si en el caso tengan positivos, pueden agregar, y ya tu cuadro multianual ya no es el mismo que tú tienes impreso. Por eso es que es es un proceso que ustedes tienen que ver, que realmente necesitan cerrar ese cuadro multianual para que ningún área usuaria pueda hacer modificación. Pero si ustedes no lo cierran y lo mantienen aperturado, y es más, ya lo imprimieron, quizás actualmente ya no va a ser el mismo, ¿no? Porque no saben qué área usuaria modificó. Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Bien, entonces, a los que cerraron el cuadro multianual, les permite el sistema consolidar, ¿no? O sea, diseñar tu plan anual de contrataciones. Eso el sistema no lo llama como plan anual, sino lo llama como un CMN inicial. Entonces, el CMN inicial es el proyecto en el que tú dices, ya mira, yo voy a diseñar todas mis necesidades, las voy a consolidar para ver si es que incluyen o no incluyen al PAC. Son mayores o menores a 8. Entonces, el sistema, de acuerdo a los nuevos topes de procedimientos de selección, que también ya se los envía a principios, en la primera semana del 2022, de acuerdo a esos procedimientos, a esos topes, ya el sistema te calcula, ¿no? Si todo tu consolidado en realidad incluye o no incluye al PAC. Incluso acá te menciona, ¿no? Por ejemplo, acá hay una columna que te menciona si incluye o no incluye y qué tipos de procedimientos son. Abajo tenemos los AS, tenemos un concurso público, pero es de acorde con el tope de procedimientos de selección del año actual. Entonces, este CMN inicial te permite hacer esto. Y tal y como lo menciona la directiva, ¿no? Claro, la directiva no te dice que lo hagas por el SIGA, pero digamos, que presentes o que realices el PAC por el SIGA, pero el sistema sí lo hace. O sea, es un buen criterio que ustedes deberían evaluar y de hecho que deberían de realizarlo, porque si están haciendo programación, ustedes lo que van a querer llegar a hacer es justamente esto, el diseño de su PAC, ¿no es cierto? Entonces, este consolidado inicial, finalmente, cuando ya esté todo diseñado y ahí no haya ningún ítem por consolidar, entonces el sistema te dice, bueno, ahora sí puedes cerrar tu CMN inicial. Cuando tú cierras, este inicial se convierte en actualizado. Pero ¿por qué se convierte en ese cambio? ¿Por qué tiene ese cambio? Ese cambio es el que tú has dicho, mira, yo he diseñado todo porque este es mi resultado de mi programación. El actualizado te permite ya ejecutar, ¿ya? Recuerda, el inicial es para que tú diseñes. Tú empiezas a diseñar ahí todos los procedimientos que van a salir o que tú, bueno, por eso que te permite diseñar, ¿no? Para que tú elijas cómo es que quieres
que vas a adquirir esos bienes y servicios. Y una vez que tú diseñes, eso se pasa en actualizado. Y en el actualizado ya puedes iniciar la ejecución. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes entren al CMN actualizado, ahí hay una columna que dice origen. Si es que esa columna de origen dice inicial, es porque la entidad ha trabajado su diseño del CMN inicial, ¿no? O sea, es producto de la programación. Entonces yo puedo decir que esta síntesis, por ejemplo, si hablamos de adquisición de combustibles, acá ha diseñado adquisición de combustible, quiere decir que esto es el resultado de la programación. O sea, este de aquí es el resultado de la programación que ya está para ejecución. Es decir, ya está para que yo pueda darle a autorizar y de ahí ellos ya puedan generar el certificado correspondiente. Pero aquí hay un detalle importante. Bueno, no lo he puesto aquí en pantalla, pero de todas maneras lo voy a mencionar. Si ustedes quieren, acá el sistema te dice, ¿no? Si ustedes quieren ejecutar, por ejemplo, adquisición de combustible, y viene de origen inicial, entonces el sistema le va a permitir realizar una reprogramación. Ahora, entiéndase por esta reprogramación que es más una confirmación. Es decir, tú le dices al área usuaria o a los que hayan solicitado combustible, porque solamente va a estar de repente abierto para ciertos consolidados, ¿no? Entonces tú como logística quieres ejecutar y luego le dices, bueno, ya una vez voy a empezar a realizar mis procedimientos y realizar todo el proceso de adquisición. Entonces lo que yo necesito es, por ejemplo, el CSMN1, 01, que viene del inicial. No sé, de repente hay 10 centros de costos que están inmersos en esta adquisición de combustible, que han solicitado combustible. Entonces lo que yo les digo es, oye, ¿sabes qué? Confírmame si es que realmente esa cantidad de galones, tanto para petróleo, tanto para diésel o gasolina, son los correctos. Lo que va a hacer el área usuaria, el área de encargado de logística que quiere realizar el procedimiento ya, lo que va a hacer es decirle mediante la opción de ajuste por centro de costo, aquí donde dice estado SMN, ahí se le coloca el ajuste por centro de costo, le va a decir, oye, ¿sabes qué áreas usuarias? Confirma. Y las áreas usuarias van a ingresar a la opción de reprogramación y ahí es donde ellos van a verificar si realmente lo que han colocado ahí, las cantidades que han colocado ahí, sean correctas. Entonces, ahí es importante mencionar de que si es que existe por ahí, una modificación de cantidades, ya eso es una modificación del CMN, ¿ya? Entonces, esa modificación la va a tocar Mari Carmen, pero tengan ustedes en cuenta de que si ya modifican, ya no solo, claro, el sistema le va a permitir modificar. Ustedes dicen, bueno, acá tenía 10 galones y ahora solamente son 5 galones. Le colocan los 5 galones, ¿ya? Le confirman y logística ya va a poder ejecutar, ¿no? Va a decir, bueno, ya está bien, ya me confirmaron el área usuaria, porque incluso hay la vez pasada yo les mostré, ¿no? El reporte que se imprime cuando ustedes hacen esa modificación. Entonces, con esa modificación ya no es necesario realizar un pedido no programado. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, oye, esta es mi modificación. Así es que con eso logística lo que hace es autorizar y va a ejecutar. Pero recuerdan que eso era el proceso anterior. El SIGA todavía mantiene ese proceso, sí. Pero administrativamente, ¿cuál sería ahora el proceso? Ya no solamente esa modificación, porque esa modificación que está ahí no está en ningún anexo de la directiva. Lo que tú tienes que presentar es, aparte de esa modificación, que como que es interna, ustedes van a tener que presentar su anexo 5 y luego el responsable de la causa, anexo 6, y recién con eso ya pueden, cuando se apruebe eso, recién ustedes ya pueden autorizar y pueden generar el certificado, ¿ya? Entonces, como que ahí es un proceso que lo van a entender mejor en esta parte siguiente, ¿no? A ver, la otra es acerca de las modificaciones, ¿no? Como yo les mencionaba, vamos a proyectar un flujograma que es más que nada un proceso de cómo es que quizás está cambiando o ha cambiado, digamos, el realizar pedidos ya en el SIGA, ¿no? ¿Cómo es que ha cambiado el proceso administrativo? Porque en el SIGA actualmente continúa con el mismo procedimiento que ha venido desde años atrás, ¿no? El mismo procedimiento, pero administrativo, ¿cómo debería ser? De repente por ahí algunas sugerencias que vienen, que estamos colocando dentro del flujograma, que no están dentro de la directiva, pero que se sugiere, ¿no? Que debería darse. Ahora, por ejemplo, ¿no? Dentro de las modificaciones, en la que estaba derogada solamente mencionaba 4 puntos, ¿ya? Y de repente no hacía mucho énfasis en cuanto a los anexos y al área usuaria, que cómo debería presentar. Sin embargo, en la vigente sí, ¿no? La vigente menciona justamente este proceso, que es que luego de la aprobación, el cuadro internal puede ser modificado, ¿ya? Que las modificaciones son solicitadas por el anexo 5, que luego el anexo 5 se va a consolidar en un anexo 6, ¿no? Que es por el responsable de la CAP, y que esa aprobación tiene que estar sujeta a la firma, pues, ¿no? Del responsable de la entidad, en este caso, aquí menciona que es el titular de la entidad, ¿no? Y
o por el funcionario que se le hubiera delegado dicha facultad. También han ejecutado sin tener en cuenta que el proceso ya cambió. O sea, no solamente es solicitar un pedido no programado y listo. No, o sea, estamos hablando de que no solamente es el anexo 5, sino que ese anexo 5 tiene que estar aprobado. Entonces, eso está dentro del programa que le vamos a presentar a continuación. Y si es que tienen alguna consulta, bueno, ahí está Mari Carmen, que también nos puede ayudar de repente en poder darle una respuesta. Miren, esto es el flujograma que normalmente ya ustedes deberían ya tenerlo en cuenta. Ahora todo inicia con la aprobación del CMN, ¿cierto? Todo inicia con la aprobación del CMN. De una vez que se aprueba el CMN, ojo que la aprobación del CMN se supone que, como yo les mencionaba, ¿no? Yo apruebo el CMN y ya se cierra. Es como si debería haber un candado en que el área usuaria ya no puede variar esa programación, porque ya eso está firmado. Es más, el área usuaria, cuando me remite mi anexo 3, porque antes del anexo 4 es el anexo 3, ¿no? El área usuaria remite el anexo 3 y te dice, mira, acá está mi programación y yo lo firmé, el responsable del área usuaria lo firmó, y sobre eso se cierra el cuadro multianual para esa área, y luego así se va cerrando para las demás, porque ya están presentando su anexo 3. Y en el sistema ustedes saben que se puede hacer eso. O sea, por área usuaria yo puedo ir cerrando su programación. Pero claro, siempre y cuando hayan cuadrado con el PIA, no tengan negativos y sobre todo tengan cargados los textos presupuestales que conversen, pues, ¿no? Con el PIA. Entonces, eso es muy importante. Entonces, si hasta ahí ya lo cerraron y luego se aprueba el cuadro multianual de necesidades, este que dice del área usuaria, que pertenece al área usuaria, vendría a ser el anexo 3. Este de aquí, que es la aprobación del cuadro multianual de necesidades, vendría a ser el anexo 4, ¿no? Que ahorita estamos en programación nada más, ¿no? En la programación debió hacer eso. Entonces, de una vez que yo tengo aprobado mi cuadro multianual de necesidades, lo que va a hacer logística es decir, bueno, estamos hablando acá de logística, ya en la parte de ejecución, va a decir, bueno, entonces ya ahora sí empezamos a ejecutar, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el área usuaria le va a decir, ya, pues no, ya programé, ahora sí necesito que, por ejemplo, tener mis útiles, contratar, no sé, a tales servicios. Entonces, el área usuaria, logística, para poder realizar todo el procedimiento de adquisiciones, lo que va a hacer es consolidar el CMN. Ahora, el producto, digamos, el CMN, como yo le había mencionado, se supone que es el producto de la aprobación del cuadro multianual de necesidades. Y acá estamos ya consolidando esos CMNs. Esos CMNs me van a traer como resultado, ya les había mencionado en la pantalla, en el que yo pueda ya tengo diseñado, entonces lo que voy a hacer es querer aprobarlo para que me genere una certificación y pedir a presupuesto la solicitud correspondiente, ¿no? El presupuesto correspondiente. Se supone que lo que va a hacer acá, logística, es decir, bien, ¿pueden ellos ejecutar directamente? Se asume que sí. Se asume que sí porque se supone que ustedes ya programaron, el área usuaria ya programó. Entonces se asume que deberían ya ellos ejecutar directamente, ¿no? No deberían ni siquiera decirle al área usuaria. Pero el sistema, y yo consideramos que sin logística debería primero consultarle al área usuaria, ¿no? Para que le confirme si es que realmente lo que ellos han programado, no hay ninguna variación, no requiere modificación. Justo como yo le mencionaba que el sistema está diseñado, el sistema está diseñado con la reprogramación para que le confirmen si es que realmente el área usuaria de esa cantidad o de esos servicios lo va a ejecutar. Entonces justamente acá se le hace, digamos, este modelo, ¿ya? Sugiriendo que sí. Si logística va a ejecutar, entonces le dice, oye, área usuaria, ¿tú programaste eso? ¿Requiere modificación o no? Si el área usuaria dice, no, yo lo programé y no requiere modificación, todo está correcto, ya perfecto, entonces directo viene a ejecutar la adquisición, ¿no? Logística ya la ejecuta, ya pide disponibilidad presupuestal, porque se supone que viene de un cuadro multianual de necesidades aprobado y que el área usuaria está diciendo que no requiere modificación. Pero si el área usuaria dice, no, sí, requiere modificación, y ojo, la modificación es amplia, ahí lo van a ver con Mari Carmen, pero si el área usuaria dice que sí requiere modificación, entonces lo que va a hacer es, ya entra a la parte de modificación. Recuerda que la directiva habla de programación, habla de ejecución y habla de modificación. Bueno, también menciona lo que es el seguimiento, ¿no? Y la evaluación. Pero en este caso, ya nos vamos a la parte de modificación. Si el área usuaria requiere la modificación, entonces lo que va a hacer es elaborar el anexo 5. Elabora el anexo 5 que está en la directiva. Este anexo 5, obviamente el área usuaria primero debe coordinar la disponibilidad presupuestal. Y esta es una sugerencia, ¿no? Es una sugerencia. Y también lo especifica la directiva. Pero aquí es una sugerencia de que primero coordine la disponibilidad presupuestal, ¿ya? ¿Para qué? Para que no haga un anexo en vano, ¿no? Porque imagínense, van a elaborar un anexo 5 y no hay disponibilidad presupuestal, no hay una coordinación de por medio, bueno, entonces como que ahí se van a arriesgar a que el anexo 5 sea devuelto o sea rechazado.
Pero acá, una vez que elaboran el anexo 5, les envía al responsable de la cadena de abastecimiento, porque esta es la columna del responsable de la cadena de abastecimiento. ¿Para qué? Para que consolide los anexos 5. Y estamos hablando de consolidar. El responsable de la cadena de abastecimiento consolida los anexos. Es decir, de todas las áreas usuarias va a ir consolidando. También tienen un plazo determinado y eso lo van a ver más adelante ya con marcar. Entonces, de una vez que consolide todos los anexos, el resultado de ese consolidado es un anexo 6. Esto lo hace el responsable de la CAP. Genera un anexo 6. Este anexo 6 lo gestiona para aprobación. ¿Ya? Se supone que el anexo 6 puede o no puede estar o puede no estar aprobado. Por eso es que es importante que antes de elaborar el anexo 6, también se confirme si hay disponibilidad presupuestal, también se coordine, ¿no? O sea, se sugiere, ojo, eso no está en la directiva, pero se sugiere que, bueno, para que no hagas un doble trabajo, primero veas si que te van a aprobar o no el anexo 6, ¿no? O sea, es, creo yo, algo fundamental. Pero en fin, entonces, si es que se gestiona el anexo 6 y el Estado es aprobado, finalmente el anexo 6 de la prueba, bien, entonces lo que haces tú es publicar el anexo 6 y también te da un plazo ahí la directiva, ¿ya? Ojo, es publicar el anexo 6, ¿ya? Pero eso no quita a que como ya está aprobado, tú le puedes decir al área usuaria, oye, ya está aprobado tu anexo 6, ¿no? Entonces el área usuaria lo que va a hacer es actualizar el estado del anexo 5, porque el anexo 6 puede tener varios anexos 5 de todas las áreas, de varios centros de costo, no solamente de un centro de costo. Por eso es que se le informa y le dice, bueno, ya está aprobado tu anexo 5, ¿no? Ya está aprobado. Como el anexo 5 va a estar aprobado, entonces el área usuaria lo que hace es actualizar su cuadro multianual de necesidades. Ojo, que cuando está elaborando su cuadro o su anexo 5, todavía no actualiza su cuadro. Lo que ellos hacen simplemente es colocarle, mira, yo quiero una inclusión, yo quiero una exclusión, ¿no? Y ahí como que están elaborando ese anexo 5. Pero ya cuando se aprueba el anexo 5, el resultado del anexo 6, ya se aprueba, entonces recién ahí actualizan su cuadro multianual de necesidades porque ya hay una aprobación de por medio. Entonces actualizan ese estado y dicen, bueno, ya listo, este anexo 5 se aprobó. Entonces voy a actualizar mi cuadro multianual de necesidades. Y posterior a eso, ¿qué sigue? Recién, ojo acá, mucho ojo, y miren bien ahí, recién que se hace un pedido no programado. Recién ahí, estamos hablando del sistema. En el Sígueme, recién ahí tú puedes hacer tu pedido no programado. Antes no, pues no, antes te obviabas todo este proceso y ¿qué hacías? Simplemente tu pedido no programado y listo. Ahora no, señores, ahora ya es otro flujo. Y el flujo está de acuerdo a la directiva. Algunos flujos, como por ejemplo el actualizar estado, o de repente el actualizar los estados de aprobación, estos flujos son de referencia, son quizás aconsejables para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. ¿Ya? No hay un actualizar estado, pero digamos se entiende, ¿no? O sea, a nivel de criterios, si yo tengo un anexo que me lo van a rechazar y yo lo presenté porque el anexo 5 yo lo voy a presentar con una firma, o sea, no es un anexo cualquiera, ¿no? Yo lo presento con una firma y se supone que si me lo rechazan, yo tengo que colocar ahí que ese número, o sea, voy a llevar un correlativo del número, cuántos anexos me he rechazado, ¿no? Entonces, esto solamente es sugerible, ¿ya? Que no lo menciona la directiva, pero ustedes lo vean si lo toman en cuenta, ¿no? Pero dentro del flujo, en realidad, si eliminamos estos dos, viene a ser casi lo mismo, ¿no? Porque necesitas tú la aprobación, primero de tu anexo 5, que es el resultado del anexo 6, perdón, la aprobación del anexo 6, para que tú recién puedas hacer un pedido no programado. Y este pedido no programado, ¿a dónde se lo envías? A logística. Y como logística sabe que viene de un modificado, porque acá viene el filtro, si que viene de un modificado, entonces ya puede ejecutar la adquisición. Ojo que si es modificado, estamos hablando de que ya está aprobado una modificación y recién puede ejecutar la adquisición. Entonces, esto es el procedimiento, señores, que ustedes deberían considerar, ¿no? Ya no estamos hablando de que es directo una ejecución de pedidos no programados y listo. Ya olvidémonos de lo pasado, ¿no? Lo pasado ya queda ahí. Ahora estamos en la directiva presente y esta directiva me dice que debería considerarse un flujo parecido a este, ¿ya? Un flujo parecido a este, porque hay datos obligatorios. Si tienen consultas, por favor, háganlas. Creo que por ahí estaban tocando la puerta, a ver si hay varios. Vamos a admitirlo. Ya está. Si tienen consultas, háganlas, por favor, y no se queden con esas dudas. Sí, buenos días, Daniel. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yesenia. Hola, Yesenia, ¿qué tal? Una consulta. Respecto a este flujo, la actualización del CMN está a cargo del área usuaria. No debería estar, en el caso mío, yo tengo un archivo consolidado y ahí voy agregando las modificaciones. Pero ajá, no sé si esto tengo que exigir al área usuaria que ellos también vayan actualizando su cuadro, o porque al final los especialistas, una vez que realizan la recepción de un requerimiento, lo que hacen es revisar el cuadro que yo voy actualizando como abastecimiento. Sí, mire, las actualizaciones en realidad lo que estás haciendo tú está bien. Yo lo he puesto acá
que debe actualizar en la parte del responsable de la CAP. Como yo le mencionaba, esta es una sugerencia. La mayoría del flujo está considerado sí dentro de la directiva, pero acá sí, pues, ¿no? Acá podría gestionarse dentro de la actualización, cuando ya se actualice la aprobación del anexo 6, acá el responsable de la CAP también debería actualizar, ¿no?, el cuadro multianual total, porque se supone que tú estás llevando el control total de todas las áreas de usuarios, ¿verdad? Entonces, pero el área usuaria también debería actualizar su cuadro multianual de necesidades, ¿no?, porque es producto de la solicitud que ellos te han hecho llegar, ¿no? No sé si por ahí Mari Carmen podría ¿sí? dar una opinión al respecto. Sí, ¿cómo estás, Yesenia? Gracias por la pregunta, creo que es bastante válida y nos va a ayudar a todos los participantes, quizás por ahí situarnos un poquito más y por qué es que nosotros hacemos estas recomendaciones, ¿no? En efecto, Yesenia, me entiendo de que por la pregunta tú la realizas porque tú eres como la programadora o la responsable de la programación dentro de tu institución, ¿no? Porque Daniel menciona esto. Lo que sucede es que al momento de efectuar una modificación, pues nos hemos dado cuenta por los diferentes tipos de entidades con a las cuales les brindamos asistencia, que hay entidades que tienen de repente coordinadores administrativos, administradores, apoyos administrativos, entre otros, que tienen un seguimiento de su cuadro de necesidades. En general son como el administrador del área, ¿no? Entonces esa persona está encargada y como una buena práctica, por así decirlo, consideramos de que los usuarios, ¿no?, dado que ellos también son responsables, o más que responsables, participan en la programación multianual, porque son quien identifica la necesidad, quien tiene que mandar el término de referencia de manera oportuna, pues consideramos que no se deben de desprender de la fase de ejecución del cuadro multianual de necesidades. Es por eso que Daniel, al momento de hacer el cuadro, un poco menciona, ¿no? Oye, es importante de repente, es una sugerencia, no puede ser de que dentro de su entidad consideren que el programador es el que realiza la ejecución y el programador le comparte el área usuaria. Eso tampoco está mal. ¿Por qué? Porque compartir esa información le va a permitir al área usuaria que también esté revisando. A lo que queremos llegar, más que todo, es al seguimiento. A la importancia de hacerle seguimiento a la ejecución del cuadro de necesidades, porque ustedes saben que luego de ello hay una evaluación del cuadro de necesidades para implementar mejoras a las programaciones de los siguientes años. Entonces, quizás la recomendación que da Daniel y que nosotros la tomamos no está en la directiva. Si ustedes leen las disposiciones del artículo 27, solamente menciona de que el área usuaria le envía el anexo 5 a la oficina involucrada en la gestión de la CAP. La oficina involucrada en la gestión de la CAP coordina o gestiona la aprobación con el titular de la entidad y también gestiona su publicación en la sede digital. Nada más. Pero como una buena práctica y a manera un poco de ver el conocimiento o cómo se organiza una entidad, es que damos ese ejercicio. Pero si tú consideras de que tu información es lo suficientemente, está suficiente como para que el área usuaria también vea esa información y le da seguimiento y consideran pertinente que ese seguimiento debe mantenerse de esa manera, pues no habría ningún problema. Lo importante, como les menciono, es el seguimiento al cuadro de necesidades. Genial, gracias Mari. Yesenia, no sé si por ahí aclaró tu punto. Sí, está bien. Sí, está bien. Gracias. Perfecto, Yesenia. Muy bien. Una consulta, buenos días, Gladys Ugarte de Neoclásica. En el punto de actualización del cuadro de necesidades, el usuario no tiene claro que el cuadro de necesidades ya está cerrado de acuerdo al PIA, ¿no?, al techo presupuestal. Realmente no se va a actualizar el cuadro de necesidades en sistema SIGA. Así es. No, claro, o sea, si bien es cierto, nosotros aparte de tenerlo en SIGA, lo manejamos en Excel, posiblemente se actualice en el Excel. Así es. Ahora, mi consulta es, nosotros como institución de salud, lo comenté la vez pasada con Daniel, ahora con la actualización, con los anexos, yo digo, si todavía no tenemos transferencia, ¿cómo se va a aprobar los anexos 5, el 5 y el 6? ¿Cómo se aprobaría si todavía no tenemos transferencia? ¿Cómo se atiende al usuario, en este caso medicamentos y material médico, de algunos ítems que de repente fueron eliminados por el costo alto que tienen para llegar al ajuste, ¿no? ¿En qué momento nosotros le podemos pedir a presupuesto que se comprometa en dar el visto bueno al anexo 5, que es el que inicia la modificación de los cuadros de necesidades? Hola Gladys, ¿cómo estás? Te habla Mari Carmen.
un poco, entiendo que esa situación, lo voy a colocar de manera general porque tenemos usuarios, entiendo tu postura porque sé que reciben algunas donaciones o transferencias por un tema de atención del CIS, ¿no? Creo que he podido revisar algo del caso del sector salud, pero me voy a poner en el caso que a muchas entidades les puede suceder que reciban transferencias de sus pliegos, o incluso hay situaciones en las cuales a través de un decreto de urgencia, porque sabemos de que la pandemia también hace que como le ha sucedido de repente a Legado, a Reconstrucción con Cambio, a diversas entidades en las cuales se le han hecho transferencias de recursos para justamente hacer la compra o de repente la contratación de servicios en particular, ¿no? Entonces me voy a colocar en este caso en general. Lo primero que les quiero mencionar es que el anexo 5 no tiene que tener el visto bueno de la Oficina de Planeamiento y de Presupuesto, ¿no? En ninguna parte de la directiva menciona ello. La directiva lo que menciona es que hay que garantizar recursos. ¿Por qué menciona esto la directiva? Porque muchas veces, y me imagino que a muchos de ustedes les ha sucedido como logísticos, que les llegan pedidos del área usuaria y no tienen presupuesto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues ustedes tienen que ir a coordinar con planeamiento y presupuesto, ¿no? Coordinar con administración, ahí entra el área usuaria. El procedimiento de alguna manera es el mismo, ¿no? Si les llega de repente este pedido y no tienen presupuesto, lo ideal es que por ahí o el área usuaria coordine con planeamiento y presupuesto o ustedes coordinen de acuerdo a cómo esté organizada la entidad finalmente. Lo importante es que se tenga la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Más allá de que si el área usuaria lo gestiona directamente con presupuesto, si entra el área usuaria con logística y presupuesto, el flujo, la verdad, no ha sido establecido en la directiva porque, como les menciono, hay diversidad de manejo de gestión en las entidades. Entonces, eso no se quería establecer. Pero no hay, el anexo 5 no te dice, necesito la aprobación de planeamiento y presupuesto, lo que es un visto bueno ni nada. La idea es que se coordine de manera interna para que se garanticen los recursos. Ahora, esa era la primera precisión que ahí se quería hacer, de repente luego un poco si tienes preguntas me las haces. Ahora, el segundo punto es que en este caso, este sector, el sector salud, ¿no? Esta entidad recibe recursos de otra... A ver, un segundo. Tenía una llamada ya, ahora sí, la quería cortar, ya. Recibe recursos de otra entidad. Eso va a suceder siempre porque no solamente puede ser por transferencia, sino podemos recibir créditos suplementarios, recursos adicionales, ¿no? Entre otras modalidades en las cuales el sector de economía y finanzas nos dé mayor. Lo ideal es tener este presupuesto, ¿no? Cuando ya tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque esta modificación se hace justamente con la finalidad de que podamos iniciar una contratación, ¿no? Entonces, lo ideal es, como dice la directiva, garantizar los recursos. Entonces, aquí sugerimos que se coordine, si es que ustedes como logística o de repente si acá tenemos áreas de planeamiento y presupuesto, que cuando ya se tenga ese presupuesto, esa disponibilidad, que el área usuaria pueda realizar la modificación correspondiente, porque si no van a tener esa primera condición que te pide la directiva. Pues, hay diferentes casuísticas, nosotros reconocemos esto, como les decía, ¿no? Podemos recibir alguna transferencia, puede ser que a través de un decreto de urgencia nos habiliten presupuesto. Entonces, si quieren en todo caso conocer el caso en particular, y ya para no ahondar quizás en esta reunión que es para diferentes sectores, en todo caso, ya luego podemos hacer la coordinación particular con cada uno de ustedes. Pero lo ideal es que, o sea, la lógica es que el cuadro multianual de necesidades y en general el presupuesto se cambia, ¿no? Por eso es que tenemos de un PIA, pasamos a un PIB y entre otras cosas. La idea es que mientras se realizan estos cambios, que yo luego les voy a ver de repente a través de unos ejemplos, podamos hacer las inclusiones de los bienes o los servicios que le van a conllevar a efectuar esa ejecución de ese presupuesto que nos están otorgando. Daniel, te doy la palabra para que continúes en todo caso. Genial, Mari Carmen. Gracias, señora Gladys. Muy bien. Quien pregunta mucho es Caliwarma, ¿no? Caliwarma sí está preguntando. Caliwarma, por favor. Sí, si tienen ahí. Bueno, Daniel, Mari Carmen, una consulta. Con respecto a lo que me están informando, yo estaba pensando si nosotros entonces tenemos que solicitar a las áreas usuarias el sinceramiento, ¿cómo se llama? A través del anexo 5. Mira, digamos, lo que pasa es que el cuadro de necesidades, por ejemplo, yo estoy entrado a SIGA, por ejemplo, en el tema de, digamos, aquí donde dice de programación para pedir, ¿no? Pero a mí no me dan muchas opciones, ¿no? No me dan muchas opciones, por eso yo estaba pensando si yo envío un documento a las áreas usuarias para que hacer de uno solo las modificaciones
en el anexo 5. Ah, ok. Antes de tu respuesta, de repente, Mari, ya, te comento. ¿Sabes por qué no te aparece? Quizás es porque yo les había mencionado, ¿no? En las PPTs anteriores, ¿no? Tú primero, para que te aparezca esa reprogramación, primero tienes que tener consolidados iniciales. Y esos consolidados iniciales son producto de elaborar o diseñar el pack por el sistema, o sea, por el SIGA. Y ese diseño del pack por el SIGA solo es posible si es que se cierra y se cuadran los techos presupuestales de la última fase con el PIA, ¿no? Y se cierra la fase 3. Entonces solamente es posible llegar a la modificación que te ofrece el sistema, ojo, que esa modificación no es un anexo 5, otra vez aclarando. Esa modificación no es un anexo 5, no es un anexo 6. Es más, terminando este PPT, cortito lo voy a hacer una demostración de cómo es que funciona esa modificación, pero solamente es apto, solamente es para aquellos que han seguido todo el proceso hasta el cierre y el diseño del pack por el SIGA-MEP. Entonces, en esa parte, de todas maneras, lo vamos a ver en el sistema cuando lleguemos ahorita, que ya casi terminamos esta presentación de la PPT. Daniel, el tema es que, mira, ahorita lo que estamos atendiendo, ya lo que tiene en orden es lo que ya está considerado en el cuadro multianual de necesidad. Ah, perfecto. Eso, pero yo estoy, ¿no? El tema es el siguiente, cuando no, va a haber cosas que se les ha olvidado a los usuarios no considerar algunas necesidades que no están contempladas o que no están dentro no está cuadrado, puede ser el día, ¿no? Ese es el tema. Y es más, usted sabe que cada año están reduciendo el presupuesto y PIA, ¿no? En ese sentido hay déficit, y en nuestra área hay déficit totalmente. En ese caso sí podríamos utilizar el anexo 5 como una inclusión, ¿sí? Uh-huh. Sí, esa parte del anexo 5, por ejemplo, sí lo ve Mari Carmen con toda la aplicación de la directiva después de esta presentación, pero en todo caso, yo sí... En efecto, tendría que utilizar más o menos de acuerdo a lo que me dice, claro, si no están considerados en el cuadro de necesidades y los desean incluir, si son no programados, definitivamente tendría que utilizar el anexo 5. Pero si quieren incrementar montos a una necesidad, por ejemplo, yo he considerado un servicio un servicio por tercero, que es algo muy común, ¿no? Y bueno, yo solamente lo había incluido por 20.000 soles, porque el presupuesto me dijo que solamente había 20.000 soles para ese servicio. Pero de pronto me confirma y me dice, Mari Carmen, o Rosario, ¿sabes qué? A tal área se le puede habilitar 10.000 soles más, porque dijo que su servicio era por 30, pero como yo le podía dar 20, le di solamente 20. Entonces se programó por 20.000 soles. La necesidad ya está considerada. Lo único que corresponde es una habilitación para incrementar el presupuesto. Pero la necesidad ya está en tu cuadro de necesidades. No hay por qué efectuar una modificación, en todo caso, del cuadro de necesidades. Esos casos en particular, por ejemplo, los vamos a ver en un ratito, para poder ahondar, porque hay muchas casuísticas. Pueden haber adicionales, pueden haber reducciones de contrato, pueden haber complementarios. Y la gran pregunta es, ¿tengo que modificar o no tengo que modificar mi cuadro de necesidades? Eso lo vamos a ver en un ratito, por si acaso. Genial, Mari. Muy bien, entonces vamos ya a casi terminar. Gracias, Daniel. Gracias, Mari. Sí, vamos a terminar casi esta PPT. A ver, por ejemplo, ahí sí Mari me va a apoyar acerca de esta última PPT, ¿no? Para los gobiernos locales, este es un gran cambio que se dio en la directiva, ahora en la directiva 5. Muchos gobiernos locales, estamos hablando de municipalidades, distritales, ¿no? Estos gobiernos locales fueron exceptuados, ¿no? En la directiva 1-2021. Entonces, para la programación 2022-2024 fueron exceptuados. Ahora, no quiere decir de que algunos gobiernos locales no deberían hacerlo. No, hay unos gobiernos locales que dijeron, bueno, así yo soy exceptuado, yo siempre vengo trabajando en un sistema, además vengo trabajando mis procesos con programación, entonces ellos lo han hecho, ¿no? Y es más, incluso están utilizando el anexo 5 y el anexo 6, entonces lo están haciendo muy bien, ¿no? Porque son municipalidades que están muy ordenadas, que están de acorde a los procedimientos y es más, ellos lo ven con muy buena expectativa, ¿no? El cambio que se ha propuesto dentro de la directiva. Entonces, pero obviamente no era obligatorio para ellos, ¿no? Sin embargo, en esta directiva 5 ya de la 2021, ahora sí están ahí. Aquí están, ¿no? Los gobiernos locales, ¿no? Entonces ahí, atención gobiernos locales, ya tu programación 2023-2025 ya estás inmerso, que obviamente deberías hacerlo ya dentro de los meses que vienen, porque ya la estructura funcional programática quizás se dé entre febrero y marzo, o de repente finales de enero, pero ya viniendo la estructura funcional programática, ya ustedes deberían empezar ya con la primera fase, ¿no? Pero bueno, ahí ya Mari Carmen nos va de repente a mejor ahondar en digamos, en lo que quiere decir la directiva en cuanto a los gobiernos locales. Quizás ahí quieres opinar algo, Mari Carmen. Sí, ¿cómo están? Ahí un poco precisar, no sé si dentro de esta orientación tenemos amigos que son de las municipalidades
distritales puntualmente. En efecto, el año pasado, a inicios de año, en febrero aproximadamente, que se emite la primera directiva de programación multianual de bienes, servicios y obras, se excluyen las municipalidades distritales, ¿no? Puntualmente a estas municipalidades porque entendemos que en muchas ocasiones las municipalidades distritales pues tienen un personal que realiza la parte de contabilidad, que realiza toda la parte administrativa, la realiza una única persona, ¿no? Entonces, con la finalidad de que se vayan acoplando, en todo caso, a todo este marco normativo, se excluyeron a las municipalidades distritales para que realicen este procedimiento. Sin embargo, luego de haber hecho una estrategia fuerte de difusión a casi todos los niveles de gobierno de las entidades, incluso el gobierno subnacional, puntualmente a las municipalidades distritales, pues nos dimos cuenta de que muchas de ellas estaban preparadas o tenían estas ganas o esa proactividad por ya iniciar una programación multianual, sobre todo porque ya venimos trabajando, por ejemplo, para el presupuesto trabajamos una programación multianual, para las inversiones trabajamos una programación multianual y pues de alguna manera tenía que venir articulado también el tema de la programación multianual de bienes, servicios y obras a través del cuadro de necesidades, ¿no? En esa línea es que se considera pertinente ya incluir a todas las entidades, no exceptuar a ninguna entidad, con la finalidad de que puedan ya trabajar para el periodo 2023-2025 una programación multianual. ¿Pero eso qué implica? Esas entidades, puntualmente las municipalidades distritales, como para el periodo 2022-2024, se les exceptuó, si actualmente están efectuando sus modificaciones de este cuadro multianual, pues en efecto no tienen una puntual obligación por hacer todo lo que está referido a la ejecución y las modificaciones del cuadro de necesidades. Solamente para la programación 2022-2024. Este año, debido a que ya están aplicando la directiva que está referida a partir de la programación 2023, pues cuando se ejecute el cuadro de necesidades periodo 2023-2025, pues las modificaciones se van a tener que efectuar de acuerdo a lo que menciona la directiva de programación multianual. Únicamente esa sección sirve para las municipalidades distritales y para el periodo 2022-2024. Se los comento un poco. Quizás por acá tenemos amigos de las municipalidades distritales o de repente ustedes tienen algún conocido, alguien que les haga la pregunta sobre este tema y es importante en todo caso que ustedes conozcan todo este alcance. Genial Mari, gracias. Ahora, ¿cuáles son las preguntas frecuentes a la modificación que Mari Carmen va a tratar más adelante y que yo asumo que ustedes también están ahí dispuestos a preguntar? Por ejemplo, una de las normales, que como hemos dicho, normalmente las que vienen como consulta son, si hay variación de la cadena presupuestal, ¿es modificación del cuadro multianual de necesidades? Eso lo contestará Mari Carmen también. Si hay variación del nombre del ITRI, ¿es modificación del cuadro multianual de necesidades? El otro es las actividades operativas. Si hay variación del nombre de la actividad operativa, ¿hay variación? Ahora, si hay inactivación de una actividad operativa, ¿es posible asignar toda su programación de esa actividad que se inactivó a otra actividad? ¿Ahí habría modificación? Entonces, estas preguntas y más casuísticas, Mari Carmen las va a desarrollar todo de Mari Carmen. Ok, perfecto, Daniel. Yo también me voy a ir puntualmente de repente a algunos ejemplos que quisiera que puedan revisar. Ya, perfecto, muchas gracias. Yo les voy a hablar puntualmente de la parte normativa, algunos casos de modificaciones. ¿Qué es lo que quiere decir, no? Si bien ahorita vamos a comenzar o ya estamos trabajando la programación 2023-2025, a la par sabemos que venimos ejecutando nuestro cuadro multianual de necesidades del periodo 2022-2024. Y al ejecutarlo es donde tenemos que hacer todas estas modificaciones, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿qué directiva utilizo? ¿La directiva número 1 que se emitió en febrero o utilizo la directiva 5 que ha sido publicada en diciembre del 2021? Pues en efecto, de acuerdo a lo que nos dice esta quinta disposición complementaria, pues tenemos que aplicar ya de por sí la directiva número 5. Y eso implica para todo lo referido a las modificaciones del cuadro de necesidades. Entonces, probablemente la mayoría de ustedes ya realizaron la fase de identificación, la fase de clasificación y priorización, han consolidado y han procedido a aprobar su cuadro de necesidades, ¿no? ¿Cómo se aprueba? Con este anexo número 4, ¿no? Este anexo que también está en la directiva y que es suscrito tanto por el área involucrada en la gestión de la CAP, que es la oficina de abastecimiento, como el titular de la entidad. Cuando ya tenemos el cuadro de necesidades aprobado, este anexo número 4, la directiva nos menciona que, bueno, es aprobada por el titular de la entidad o por el funcionario que se le hubiera delegado esta facultad dentro de los 15 días posteriores a la aprobación del PIA, ¿no? Esto yo entiendo que ya ha sido realizado, ¿no? El PIA usualmente se aprueba hasta como máximo el 31 de diciembre, se le remite el PIA,
entonces son 15 días hábiles. Creo que los 15 días hábiles ya han culminado, probablemente ustedes ya han aprobado el cuadro de necesidades, y yo me detengo aquí porque quizás la aprobación la han hecho con su titular de la entidad, pero hay que tener en cuenta de que esta facultad es delegable, ¿no? Si es que dentro de su entidad consideran pertinente que pueden delegar esta facultad con otro funcionario de un rango menor, como el jefe de administración, entre otras personas, pues la directiva lo permite, ¿no? Incluso nosotros a veces lo recomendamos porque así como se aprueba el cuadro de necesidades, las modificaciones también son aprobadas por el titular de la entidad o por el funcionario en quien se le delegue la facultad. Y bueno, como las modificaciones probablemente van a ser recurrentes porque recién estamos iniciando con una cultura de programación, ¿no? Muchas de las áreas usuarias recién a partir de esta directiva, como que vemos que poco a poco hay un mayor compromiso, entre otras cosas, entonces puede ser de que este año tengamos múltiples modificaciones y puede ser que sea algo incómodo estar tocándole la puerta al titular de la entidad y decirle, oye, por favor, fírmame ese documento. A todos los viernes, ¿no? Oye, fírmame. O de repente si es urgente estarle continuamente diciéndole al titular de la entidad, no, por favor, fírmame este documento. Acá tenemos una entidad del sector salud. Yo sé que Gladys no me va a dejar mentir, en el sector salud, considerando que estamos en la tercera ola, pues puede ser que tengan múltiples modificaciones y lo que menos queremos es que tengan alguna inconveniente en temas burocráticos por estar yendo a su titular de la entidad. Entonces, siempre sugerimos de que si es posible para otorgar esa facultad a otro funcionario. Luego de aprobado, por favor no se olviden de que tiene que estar publicado en la sede digital de la entidad, ¿no? Hay entidades que puede ser que no tengan una sede digital, me ha sucedido con algunas unidades ejecutoras, por ejemplo, del sector educación, por ejemplo, la de recursos materiales, ¿no? Si bien es cierto, pertenece al sector educación, toda la información la publica en el Ministerio de Educación, pero particularmente no tiene un portal una sede digital, un portal web, un portal institucional. Entonces, de acuerdo a lo que te menciona la directiva, en la cuarta disposición complementaria final, si mal no recuerdo, menciona que lo pueden derivar o lo pueden enviar al Ministerio de Economía y Finanzas para que el Ministerio lo publique en su sede digital. Nosotros hemos creado un espacio en donde estamos publicando todo lo que otras entidades que no tengan su portal, pues deseen que nosotros lo publiquemos. Disculpen, creo que por ahí tengo una consulta, escuchaba por ahí un micro, no sé si es... Sí, Mari Carmen, una consulta. Con respecto al tema de las facultades, tiene que ser en una resolución, mediante una resolución en el cual expreso que diga aprobar el cuadro de necesidades o aprobar tal, el tema de las modificaciones. Mira, así como también... Sí. Mira, me haces una pregunta, creo que es una consulta un poco algo jurídica, creo que por un tema de, o sea, estás delegando las facultades, ¿no? Y por ser un rango, por ejemplo, las facultades usualmente uno las da a través de un ROF, a través de un MOF tú das por ejemplo, el titular de la entidad es la persona que gestiona toda la parte administrativa, entre otras cosas, ¿no? La parte de abastecimiento. Entonces, y usualmente el ROF y el MOF es aprobado por una resolución directoral, ministerial, entre otras, ¿no? Entre otros rangos. Todo va a depender de la entidad. Por ejemplo, acá tenemos a Caliwarma, que Caliwarma es una unidad ejecutora, o sea, evidentemente no es un ministerio, entonces aprueba a través de una resolución directoral porque lo que manejan es una dirección general, una dirección ejecutiva. Entonces, habría que, por ejemplo, acá dentro de las facultades tenemos en materia de contrataciones, por ejemplo, ¿no? Aprobar el plan de contrataciones, sus modificaciones, informar mensualmente a la dirección ejecutiva. Y así literal, se tiene que sintetizar el tema también para el tema del cuadro de necesidades, para la publicación, para también las modificaciones. Exacto, tal cual. Como esos ROF, estos MOF son aprobados a través de resoluciones directorales, ministeriales, del consejo directivo, no sé, como lo aplican en cada entidad, pues de la misma manera tienen que delegar esta facultad, de todas maneras. Yo he visto muchas resoluciones este año, a comienzos de año, en los cuales no solamente le delegan la facultad de la aprobación del cuadro de necesidades, sino hay que tener en cuenta que también se tiene que delegar la facultad, o sugerimos en todo caso, que deleguen las facultades de las modificaciones, sobre todo, ¿no? La verdad, eso es una sugerencia. Yo también he conversado con algunas entidades en las que me han dicho que su titular de la entidad, un superintendente, por ejemplo, tomó la decisión de que no quería delegar las facultades porque quería ver cómo es que las áreas usuarias modificaban. Entonces no quería delegar la facultad porque quería ver qué tantas modificaciones habían y de repente luego hacía la delegación de facultades. Entonces
Entonces todo va a depender de la entidad, como les digo, yo lo sugiero porque imagínense, ¿no? Estar ahí tocándole la puerta a la entidad continuamente, a tu titular de la entidad, pues puede tornarse algo complicado, ¿no? Entonces sugiero que se efectúe esta delegación de facultades. Yo les digo eso, yo sé que muchos de ustedes ya sacaron su delegación de facultades, pero siempre se pueden hacer modificaciones a las delegaciones de facultades. Lo pueden coordinar con su área de legal, con su área de jurídica, y hacen la inclusión correspondiente, ¿no? No sé quién me preguntó, entiendo que es Caliwarma de repente o la entidad que sea, pero yo les comento que lo pueden hacer, ¿no? A mí me ha tocado cambiar delegaciones y lo he realizado para incorporar, ¿no? De repente han colocado, se le delega la facultad al jefe de administración la aprobación de las modificaciones. Lo único que correspondería sería colocarle de repente una comita por ahí y sus modificaciones. O sea, no solamente la aprobación del cuadro de necesidades, sino también y sus modificaciones. Colocarle esa colita también. Ah, perfecto. Ya, muy amable, Mari. Ya, perfecto. Voy a continuar. No se olviden de la publicación del cuadro de necesidades en su sede digital, y si no lo tuvieran, pues nos lo envían al Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, Mari, una consulta. Te saluda Mari Paredes del programa Junto. Con respecto a la aprobación, indicaste que solo todas las modificaciones se tienen que realizar todos los viernes. Sí, bueno, la directiva te menciona que es el último día hábil de la semana. Entendemos, por ejemplo, hay ocasiones, ¿por qué no colocamos que son los viernes, no? De repente yo he hablado de los viernes, pero la directiva expresamente dice último día hábil de la semana. ¿Por qué? Porque ustedes saben, nos colocamos en marzo, abril, en los cuales tenemos una semana corta porque hay feriados de Semana Santa. Entonces ustedes saben que los feriados son el jueves y el viernes. Entonces, el último día hábil de la semana sería el miércoles, ¿no? Entonces, todo va a depender. Si la semana se acorta por un feriado del sector público, pues va a ser el último día hábil. La idea es que sea ese último día. Pero también van a haber casos, que les voy a mencionar, en los cuales sean temas urgentes, que la directiva te permite que la aprobación sea el día siguiente, en la cual el área usuaria te solicita la modificación, ¿no? Si es que es urgente, si es que hay un caso particular, ¿no? No sé, Mary, no sé si he absuelto tu consulta. Sí, está bien, sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta sobre el cuadro de necesidades? En principio, muchos de ustedes me ha tocado que me han dicho, Mari Carmen, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué es tan importante el cuadro de necesidades? Mari Carmen, me complicas la vida, a las justas puedo programar un año y ahora me pides una programación por 3 años. Pues aquí les comento que de alguna manera nos estamos alineando a, en general, una programación de los recursos públicos por un periodo de 3 años, y la finalidad es tener años referenciales. Si bien es cierto, todos los años vamos a programar, la idea es que tu año 2 y tu año 3 siempre sea referencial, que cuando te toque hacer tu programación del año siguiente, pues tengamos una idea de lo que programé. Tampoco es que nosotros como entidad somos como si fuéramos una empresa, ¿no? Entonces, mis objetivos tampoco es que cambian tanto. Yo tengo un objetivo, por ejemplo, dentro de mi institución, yo como Dirección General de Abastecimiento, me preguntan, ¿cuáles son tus grandes objetivos? Pues yo apunto siempre a elaborar normativas, a hacer asistencias técnicas. Esos son como que mis objetivos operativos en su mayoría, y la verdad casi todos los años los actualizo. Más que hacer un cambio profundo, es una actualización. Entonces, al momento de elaborar mis cuadros de necesidad, pues siempre apunto por ahí a esos objetivos, a estas metas, a menos que, como les diga, existe un cambio estratégico pues grande. Entonces, en esa línea, la idea es que las programaciones que ustedes realizan tengan una priorización de lo que ustedes requieren dentro de sus necesidades, ¿no? Una priorización, me refiero a que pues sabemos de que los recursos son limitados, ¿no? ¿Y por qué son limitados? Porque pues en general nuestro país tiene reglas fiscales, la SUNAT maneja una recaudación, entonces nosotros estimamos una programación el primer trimestre y de repente la estimamos por 100 millones, me voy a ir un monto bastante elevado, pero a veces puede ser complicado que el Ministerio de Economía y Finanzas, pues al momento de ver las reglas fiscales, cuánto de presupuesto se le puede dar a cada uno de los sectores, pues advierta que a su entidad, pongamos el ejemplo de repente de una superintendente, la SBN, por ejemplo, ¿no? La SBN ha programado por 100 millones, pero de acuerdo a las reglas fiscales, el manejo que venimos viendo como entidad, pues es complicado dar estos 100 millones, ¿no? Y el ajuste, más o menos de acuerdo a las estimaciones de la recaudación, pues únicamente se pueden dar 70 millones. Entonces, como entidad tenemos que priorizar, es como en mi casa, ¿no? Yo quiero tantas cosas, pero lamentablemente mi sueldo me han dicho que
que no me va a alcanzar, no me van a aumentar el sueldo, no sé, o me he dado cuenta que hay otros gastos que tengo que incluir, de repente seguros para mis papás, entre otras cosas. Esa priorización, igual, así como yo priorizo mis necesidades, pues dentro de una institución también se tiene que priorizar. Entonces, esta priorización, por eso es que es importante, porque este cuadro de necesidades no es un cuadro de necesidades como antes lo realizaban, que todas las áreas usuarias decían, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y era finalmente una lista de deseos. Este cuadro de necesidades va a tener una priorización en atención a la realidad del presupuesto que toda entidad requiere. Es por eso que ello es importante. Y el siguiente punto que también es importante es que para poder contratar, como ya lo ha mencionado Daniel, y por ahí lo he mencionado, necesitan tener el cuadro de necesidades aprobado, ¿no? Hay que cerrar la etapa de planificación de mis necesidades para poder iniciar la segunda etapa, que es la etapa de contratación. Acá yo voy a ir con algunos ejemplos de las modificaciones. Yo les pido que si no tienen la directiva a la mano, de repente no la tienen conmigo, esta presentación se la voy a enviar a Daniel para que de repente la comparta con ustedes, si es que la quieran tener a la mano. Es que para poder modificar, si es que ustedes tienen algún caso de alguna modificación, o si yo sé que acá tenemos muchos logísticos, ¿no? Si incluso tenemos áreas usuarias, pues si ustedes dicen, quiero modificar, ¿en qué casos modifico? Pues yo les recomendaría que revisen siempre el artículo 27 de la directiva número 5 y que en atención a ello adviertan si cumplen con las condiciones. Bueno, la directiva no dice que son condiciones, pero digamos que cumplen con estas disposiciones. ¿Qué es lo que dice la directiva? El primer numeral del artículo 27 nos menciona que luego de aprobado el cuadro de necesidades, este puede ser modificado en cualquier momento del año. ¿Por qué se hace esta precisión? Porque la verdad nos había tocado entidades que de repente quieren colocar alguna alguna condición a sus áreas usuarias, en el sentido de solo se modifica el primer trimestre del año, ¿no? Asociado de repente por ahí un tema de modificaciones de clasificadores, entre otras cosas. Pero realmente las modificaciones al cuadro de necesidades se pueden efectuar en cualquier momento, no hay límite, jamás va a haber un límite. Es muy parecido al plan anual de contrataciones, porque el cuadro de necesidades finalmente también contempla menores 8 ITs. Las menores 8 IT se pueden requerir pues en cualquier momento, ¿no? Entonces la idea es de que esto ustedes lo puedan modificar en cualquier momento del año, siempre y cuando, ¿no? O en concordancia con, como lo dice la directiva, cumpla con criterios de la programación multianual de bienes, servicios y obras y la disponibilidad presupuestaria. ¿Por qué mencionamos el tema de los criterios? Lo indicamos porque ustedes saben que los criterios de la programación multianual es la flexibilidad, pues como lo decimos, que se puede gestionar de repente o puedes modificar tu cuadro de necesidades, pero también habla del equilibrio, ¿no? El equilibrio en el sentido de que tiene que haber una concordancia con las limitaciones presupuestales que podamos tener, y también como un tema de consistencia, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Puede ser de que tengan por ejemplo, en su programación de una inversión, ¿no? Porque una inversión probablemente se ve reflejada en algunas ocasiones en una obra. Si nosotros modificamos nuestro PMI porque nos han otorgado de repente algunos recursos, se va a destrabar alguna obra. Es un ejemplo, ¿no? Y para ello el ministerio me está dando recursos. Voy a modificar mi PMI y pues tengo que tener consistencia con mi cuadro de necesidades. Entonces también hago mi modificación en mi cuadro de necesidades. La idea es de que exista una consistencia entre la información que se manejan en los aplicativos informáticos o en las herramientas en general que tengamos en otros sistemas administrativos, como por ejemplo el tema de las inversiones, si es que en sus casos ustedes manejan temas de inversiones, ¿no? Eso es como un ejemplo, ¿no? La idea es que tengan en claro esto, y también el tema de la disponibilidad presupuestaria, ¿no? Como les mencionaba, puede ser que me den mayores recursos, ¿no? Entonces, si me dan mayores recursos, pues voy a tener que tener un poquito de consistencia con la información que considere para mis modificaciones en mi cuadro de necesidades. Por otro lado, y esto ya lo voy a tocar un poco más rápido porque ustedes creo que ya lo saben, las modificaciones, ¿quiénes las gatilla? Las gatilla el área usuaria. ¿Por qué las gatilla el área usuaria? A través de la presentación del anexo número 5, porque son quienes tienen la necesidad, quienes advierten si es que existe alguno programado que no lo he incluido en mi cuadro de necesidades. Es decir, no es que el área de logística le tiene que decir o tiene que iniciar esta parte, ¿no? Esta parte de las modificaciones. Quien tiene la necesidad probablemente es el área usuaria, ¿no? Lo logístico no tiene una bola para adivinar de repente si es que un área usuaria va a tener o no va a tener modificaciones. Quien inicia, quien las va a solicitar es el área usuaria, ¿no? Y estas modificaciones que se van a realizar
pues tienen la finalidad de incluir o excluir necesidades, ¿no? Seamos literales cuando yo les hablo de la palabra incluir o excluir necesidades. Recordemos esa palabra, incluir y excluir necesidades, y van a saber luego por qué lo menciono. Acá les voy a recordar, era un poco la pregunta que me mencionaban hace un ratito, que me decían, Mari Carmen, ¿van a ser todos los viernes? Bueno, lo que dice la directiva es que el área usuaria presenta la solicitud al área involucrada en la gestión de la CAP, que ustedes saben de que es la oficina de abastecimiento, ¿no? El área de abastecimiento gestiona con el titular de la entidad o con el funcionario en quien se le haya delegada esta facultad. Y esta aprobación se va a dar el último día hábil de la semana a través de la suscripción del anexo número 5. Por si acaso, ustedes no tienen que emitir. La directiva no menciona de que la aprobación del cuadro de necesidades ni de sus modificaciones se realiza a través de una resolución. Me ha sucedido que he visto, por ejemplo, por ahí, un ejemplo, el Poder Judicial, si no me equivoco, me escribió y me dijo, Mari Carmen, ya saqué mi resolución. O he escuchado algunas entidades que por ahí me han llamado, Mari Carmen, ¿me tienes un modelo de resolución para que me envíes para aprobar mi cuadro de necesidades? Y ahí yo un poquito, esperen un ratito, la directiva en ningún momento dice que la suscripción, la aprobación del cuadro de necesidades ni de sus modificaciones tiene que ser a través de una resolución, ni les pide que hagan algún informe, el área de abastecimiento, no pide ninguna formalidad. La única formalidad que pedimos es la suscripción de los anexos. No queremos complicarles la vida, sabemos de que hacer una resolución implica de repente llegar al área legal para que revise la resolución, hacer un informe por medio para elevarlo al director ejecutivo, al ministro, a quien tenga esta facultad de aprobarlo. Entonces, es suficiente con la aprobación del anexo, no pedimos más, por si acaso, pero si dentro de su organización ustedes lo quieren hacer, tampoco es que lo prohibimos, simplemente decimos, tengan en cuenta que la directiva menciona que la aprobación es con el anexo 4. Si quieren, de todas maneras, suscriban el anexo 4, y si adicional a ello ustedes le quieren incorporar una resolución, un informe, pues están en su derecho, pero la directiva no lo solicita. Y la aprobación va a ser el último día hábil, como les mencionaba. Si la semana termina un miércoles porque hay feriado, pues el miércoles se gestionan las aprobaciones. Va a haber un caso adicional, una excepción, por así decirlo, en los cuales de repente algún área usuaria advierte de que yo necesito urgente que me aprueben el cuadro de necesidades porque necesito comprar de manera urgente. Y eso me ha sucedido este fin de semana y el fin de semana pasado, que por ejemplo el sector del Ministerio de Ambiente y sus diferentes unidades ejecutoras pues tenían algunas emergencias porque tenían que atacar lo que estaba sucediendo con lo que ha sucedido con Repsol, y que ha habido que se han caído los vales, y tenían que viajar algunas personas a revisar, se tenían que contratar fiscalizadores, y entre otras cosas, pasajes y algunos aspectos que, bueno, no han sido previstos porque ustedes saben que son hechos inesperados, ¿no? Si bien es cierto, tienen inspectores, fiscalizadores, pues necesitaban un gran número, ¿no? Necesitaban material, bolsas, entre otras cosas, y necesitaban que la aprobación sea automática. ¿Y qué es lo que sucedía? Me decían, Mari Carmen, lo voy a pedir el día viernes o el día sábado, de repente el domingo, y la directiva, ¿qué es lo que me dice? Me da el alcance y me dice que las modificaciones de ser requeridas en un plazo distinto a lo que me indica el numeral, pues lo puede efectuar, ¿no? Pero me menciona que esta aprobación se puede dar como máximo al día siguiente hábil de su presentación. Pero, Mari Carmen, ¿qué pasa si es que me lo piden un sábado, me lo piden un domingo? O por ejemplo, el sábado, ¿tengo que esperar hasta el lunes para que me lo aprueben? Entonces ahí, disculpen, miren, acá dice como máximo el día siguiente hábil de su presentación. Es decir, si tú me lo pides el sábado, porque hay imprevistos, definitivamente no me voy a tapar los ojos y no voy a pensar de que esto no existe, pues como máximo se tiene que aprobar el día lunes, el primer día hábil. Pero si se puede, pues lo aprobamos el sábado, lo aprobamos el domingo, si es que la entidad está trabajando. Y lo mismo sucede de repente en Cusco, esta caída del huaico que ha habido para... ¿cómo se llama? En aguas calientes. O sea, van a haber imprevistos, ¿no? Lo que menciona la directiva es que pues tengamos en consideración ello, ¿no? Me dan un minutito. Me están escribiendo urgente. Ya, ok, perfecto, ya mandé un mensaje. Entonces, la directiva te da esta facultad. No hay ningún problema si es que tienen estos imprevistos. Por favor, solamente apliquen lo que menciona la directiva. Y por último, hay otros dos artículos en los cuales menciona que la aprobación de las modificaciones, al igual como publicaron el cuadro de necesidades, pues y lo publicaron,
pues si tienen alguna modificación, por favor, también lo tienen que publicar dentro de los 5 días siguientes de la aprobación. Por último, si es que también quieren iniciar una contratación de todo aquello que ha sido incluido dentro de una modificación. ¿Me dan, por favor, un segundito? Me están llamando urgente. Un segundito, por favor. Disculpen la demora. Ya. Entonces, si es que están realizando alguna modificación en su cuadro de necesidades, pues tienen que tener definitivamente la aprobación del mismo para que puedan iniciar el proceso de contratación. Y cuando me refiero al proceso de contratación, por favor, tengan en claro que un proceso de contratación inicia con la indagación de mercado. Entonces, si quieren iniciar todo el proceso, incluso la indagación de mercado, pues tienen que tener en cuenta que primero tienen que aprobar, que el titular de la entidad o el funcionario quien apruebe ello, tiene que aprobarla para que inicien todo este proceso. Entonces, aquí me voy a ir directamente ya al ejemplo de las modificaciones, porque sé que el tiempo nos está ganando. Entonces, les comento, para efectuar alguna modificación al cuadro de necesidades que corresponda a una inclusión, la finalidad es no afectar la trazabilidad de las mismas. Ustedes saben que la programación es el primer componente de la cadena de abastecimiento y a través de ello inicia luego la gestión de las adquisiciones y luego la administración de los bienes. Entonces, la finalidad de estas inclusiones o exclusiones, pues justamente es no afectar la trazabilidad de los bienes, servicios y obras. Entonces, aquí vamos a tener un primer ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un área de tecnologías de la información, ¿no? En la cual indican que quieren un servicio de contratación de una base de datos, ¿no? Esta contratación la requieren para el mes de marzo, pero ¿qué es lo que ha sucedido? El área de tecnologías de la información ha dicho, mira, la verdad, no lo he considerado en mi cuadro de necesidades, ¿no? ¿Por qué no lo he considerado? Porque la normativa que amplió este trabajo remoto, pues se identificó luego de que yo había hecho mi cuadro de necesidades y bueno, recién me doy cuenta que es importante esta base de datos para ayudar a los colaboradores con el trabajo que vienen realizando. Entonces, pues recién me ha nacido esta necesidad, ¿no? Entonces, el área de presupuesto les comenta de repente por ahí que es importante, ¿no? Que tengan presupuesto, y la oficina de administración en toda esta coordinación que pueden efectuar les dice, no te preocupes, área de tecnologías de la información, aquí yo tengo mi oficina de recursos humanos que me ha mencionado de que quiere excluir de su cuadro multianual de necesidades la suscripción en línea de unas pruebas. ¿Por qué? Porque como ya están efectuando menores contrataciones CAS, porque están pasando el proceso Servir, entre otras cosas, pues ya no quieren esta suscripción en línea. ¿Qué es lo que tiene que efectuar la entidad? Por un lado, como les digo, estamos viendo que una oficina de recursos humanos ya no quiere una necesidad, ha dicho que ya no persiste una necesidad, y el área de tecnologías de la información menciona que tiene una necesidad. Entonces, en efecto, corresponde que se remitan estos anexos, tanto el anexo 5 para hacer la exclusión de la necesidad de recursos humanos. Aquí está el anexo número 5, ustedes pueden ver área de recursos humanos y pueden ver que está la suscripción en línea de estas pruebas. Se está excluyendo la necesidad por 16.500 soles, lo firma el área de recursos humanos. Son anexos diferentes porque tenemos dos áreas diferentes. Una, por un lado, recursos humanos, y por otro lado, es la oficina de tecnologías de la información. No corresponde hacer un anexo único porque, como les digo, son centros de costo diferentes. Y acá vemos el anexo del área de tecnologías de la información, donde está incluyendo la suscripción de esta base de datos que quería, que era de 13.500. Entonces vemos una exclusión por 16.000 soles, una inclusión por 13.000 soles. De alguna manera el presupuesto lo permite y corresponde hacer la aprobación, ¿no? Consolido, como les decía Daniel, acá el área de logística va a revisar esta información. Es importante que la revise para ver de que están, de repente, el ítem, la descripción, todo ello está bien. No es que el área de logística tampoco es una mesa de partes, por así decirlo. Esa no es la idea. La idea es que siempre lo logístico, como responsable de la programación, pues revise esta información para gestionar de manera adecuada al titular de la entidad su aprobación, ¿no? Incluso el área de abastecimiento va a firmar este anexo. Entonces, consolida toda esta información. Si de repente recibe otros anexos de diferentes áreas usuarias, por ahí 5 áreas de línea también comienzan a solicitar su inclusión, pues van abriendo celdas y van incluyendo para que el titular de la entidad pueda firmar, ¿no? Si es que se pueden consolidar más necesidades, pues es lo ideal para, como les digo, que no se estén firmando tantas solicitudes de modificación. Pero bueno, va a quedar un tema de organización de la entidad. Este es el anexo 6 en el cual se aprueba estas modificaciones y después de haber aprobado, pues se publica, ¿no? Ese es un primer ejemplo. Luego les voy a dar otro ejemplo.
Por ejemplo, una unidad ejecutora, ¿no? La 13A, recibe recursos de su pliego. De repente, no sé, pues, hablemos de PRONIET con el Ministerio de Educación, ¿no? PRONIET recibe algunos recursos de su pliego del Ministerio de Educación para hacer la compra de diversos insumos médicos, de útiles de aseo, de limpieza. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación de repente ha sacado una norma, unas disposiciones, unos lineamientos para la prevención del contagio del COVID para todos sus trabajadores, pero como es una política, por así decirlo, del pliego, pues PRONIET, la verdad, no había considerado dentro de su cuadro de necesidades esta norma, ¿no? Entonces el pliego le dice, bueno, no te preocupes, yo te voy a dar el presupuesto, te voy a habilitar este presupuesto y le habilita 120.000 soles. Pues esa habilitación de presupuesto que se puede dar a través de una transferencia, yo les estoy colocando un ejemplo, pueden haber múltiples ejemplos, esto conlleva la inclusión de estos insumos médicos, ¿no? Entonces corresponde en efecto, por ejemplo, en este caso la oficina de administración va a asumir toda esa transferencia y se incluyen las necesidades, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, tenemos la amoxicilina, el paracetamol, quieren comprar escobas, recogedores, entre otras cosas, y van a hacer toda la inclusión por esos 120.000 soles, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, no fue 120.000, sino 119.951. Pero bueno, está dentro del presupuesto asignado por el pliego. Corresponde realizar la inclusión, también la presentación del anexo número 6 para poder efectuar la aprobación con el titular de la entidad. Otro ejemplo más, que es un ejemplo bastante común, yo sé que muchos de ustedes les va a suceder y quiero que vean cómo es este comportamiento. Tengo un área de mantenimiento que incluye en su cuadro de necesidades este servicio de mantenimiento de una campana extractora de gases y que al momento de valorizarlo, ustedes saben que al valorizar una necesidad no se piden términos de referencia ni especificaciones técnicas, sino a través de una descripción general se determina la valorización, la estimación. Ustedes saben que el cuadro de necesidades no es un monto cerrado, es una estimación de un valor que se acerca de repente a lo que se va a contratar. Entonces, al momento de enviar su descripción general, o de repente hicieron una estructura de costos, tomaron un valor histórico, entre otras cosas, y el valor que arrojó para su cuadro de necesidades es 256.500 soles. Posterior a ello, ya cuando quieren iniciar toda esta etapa de contratación, pues el área de mantenimiento le envía los términos de referencia a logística, unos términos de referencia donde definitivamente ya no es una descripción general, donde han incluido de repente mayores condiciones, ¿no? Le han colocado que no va a haber adelanto, que van a haber penalidades, de repente han colocado la forma de pago y la forma de pago no es al 100%, sino se va a dividir, entre otras cosas. ¿Y eso qué implica? Como ustedes saben, eso implica de repente que un proveedor diga, espérate, ya no es lo mismo, acá me estás diciendo que hay penalidades, ¿no? Aquí me estás diciendo que no hay adelanto, yo tengo que analizar todo eso, la forma de pago es diferente, yo tengo que pedir préstamos al banco, entonces mira, no son 256.000 soles, sino son 275.000 soles. La gran pregunta es, ¿qué hago? Finalmente, como les dije, hay que tener en cuenta, ¿es inclusión o exclusión de una necesidad? La necesidad ha sido incluida, lo que está variando aquí es un monto. Entonces, realmente aquí no hay que hacer una modificación del cuadro de necesidades porque el servicio yo ya lo estoy considerando, ya hay una trazabilidad de la necesidad. El cuadro de necesidades no es un cuadro de caja, por así decirlo, para ver lo que mi ingreso y mi salida, ¿no? Una cosa así, no es ello, sino es simplemente un cuadro para advertir todas las necesidades. La necesidad ya estaba. Lo que corresponde es, como les menciono aquí, no se realiza una modificación al cuadro de necesidades, sino corresponde únicamente hacer la habilitación de los recursos presupuestales, ¿no? Eso les comento porque es una gran duda de muchas entidades. Piensan que tienen que incluir solamente por ese cachito de plata que les faltaba. Y como les digo, el cuadro de necesidades no es para ello, ¿no? No es la finalidad del cuadro de necesidades. Me voy a ir a un cuarto ejemplo. Acá tengo, el ejemplo puntual es un adicional, pero es un adicional de bienes. ¿Qué es lo que sucede? Un área de maquinarias de una municipalidad viene ejecutando un contrato, que ha sido una ejecución de un contrato de rotomartillos, ¿no? Les vienen adquiriendo rotomartillos para cumplir con una necesidad que es un plan preventivo y correctivo de una infraestructura ciudadana. Sin embargo, ha sucedido un desastre, ¿no? Y que justo ha implicado algunos daños en estas pistas y en estas veredas que eran parte del plan, y para cumplir con la finalidad del contrato, pues el área usuaria, con el área jurídica, la oficina de logística, todos han hecho el análisis y bueno, se dan cuenta que corresponde o que cumple con la adicional de un contrato, ¿no? Entonces, como es un tema urgente, el sector de Economía y Finanzas les ha dado el presupuesto y la gran pregunta es, Mari Carmen, ¿esa necesidad
yo ya la he considerado porque es un contrato que ya vengo ejecutando, ¿no? ¿Tengo que hacer mi inclusión o mi exclusión de las necesidades? Es la gran pregunta. Aquí yo les contesto, en efecto, la necesidad, yo ya había comprado rotomartillos, pero hay que tener en cuenta que aquí hablamos de cantidades que ingresan por el almacén, cantidades que si yo no las incluyo, si las dejo, pues van a afectar la trazabilidad de toda la cadena de abastecimiento, porque son, como les menciono, son cantidades. Entonces, para los casos de bienes, si voy a incluir o voy a reducir cantidades, pues sí corresponde, porque estamos hablando de justamente cantidades. Voy a incluir más cantidades de un bien. Entonces, en efecto, corresponde hacer la inclusión. Por ejemplo, aquí voy a incluir 15 rotomartillos de una capacidad de 1750 watts y 850 watts. Entonces, por más que hayamos incluido la necesidad en su momento, como estamos hablando puntualmente de bienes, pues corresponde que hagamos la inclusión de estos bienes. Acá hablamos de cantidades. En cambio, en servicios no, hablamos de un único servicio, ¿no? Y procedemos también a aprobarlo. Acá vamos a ver un caso muy parecido al adicional, pero ya vamos a hablar de un adicional de servicios, porque yo sé que seguro me están preguntando, Mari Carmen, ¿y cómo hago para el caso de servicios? Aquí vamos a tener un ejemplo. Tengo un servicio de vigilancia, ya que tengo un servicio por 36 meses. En el segundo año que se viene ejecutando el servicio, pues la entidad advierte que inauguran dos sedes nuevas, dos sedes de esta entidad. ¿Y eso qué origina? Que de los 25 vigilantes que yo quería, ahora quiero 6 vigilantes más. La gran pregunta es, bajo la línea anterior, me pueden decir, Mari Carmen, pues acá también quiero más vigilantes, ¿no? Pero a ver, un servicio no afecta la cantidad, sino es una característica, una parte descriptiva de un término de referencia, ¿no? El servicio sigue siendo un servicio, no afecta la trazabilidad. Por eso les decía, ¿no? Hay que tener en cuenta esas palabras, inclusión y exclusión de necesidades que no afecten la trazabilidad de mis bienes, servicios y obras que han sido programados. Entonces, aquí lo único que corresponde es habilitar el presupuesto, porque en efecto, como les decía, el servicio sigue siendo el mismo, no hay mayor variación. Entonces, no modifico, únicamente realizo mis cambios presupuestales correspondientes. Nos vamos a ir a otro caso, un complementario. Un complementario que ustedes me pueden decir, Mari Carmen, el complementario es un contrato nuevo de la contratación inicial. Pero yo también les comento que si leemos lo que dice para la contratación complementaria se realiza para alcanzar la misma necesidad. Por ejemplo, este caso, servicio de limpieza. El servicio de limpieza yo lo he incluido en mi cuadro de necesidades, no solamente porque tengo un contrato que vengo ejecutando y hay que considerar de repente esas obligaciones contractuales, esas obligaciones financieras de este contrato que vengo ejecutando, pero al mismo tiempo ustedes saben que un servicio de limpieza es algo que es continuo, ¿no? Que se requiere en toda entidad porque es parte del funcionamiento de una entidad. Entonces tengo que incluir o he incluido en mi cuadro de necesidades esa nueva necesidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo lo he incluido en mi cuadro de necesidades para el mes de marzo porque ya tengo que contratar ese servicio con anticipación, pero al momento de efectuar mis términos de referencia, pues he tenido algunos inconvenientes. Todavía estoy advirtiendo cuántos operarios de limpieza o cuántos supervisores realmente requiero, porque no sé cuándo van a comenzar las tareas físicas de toda la institución y todavía tengo algunas dudas. Entonces me estoy demorando en elaborar mis términos de referencia. Eso es un ejemplo, ¿no? Pueden haber múltiples casos. Entonces, los términos de referencia no los voy a tener para marzo y he advertido que el contrato lo voy a recién suscribir en julio del 2022. Entonces, la gran pregunta es, obviamente yo no me quiero quedar desabastecido, he hablado con mi área usuaria y lo que corresponde es que se ha estimado que esta necesidad se va a cubrir a través de una contratación complementaria. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué acciones como entidad tengo que efectuar? Pues ahí les comento lo mismo, ¿no? Ese servicio de limpieza se va a extender el tema de presupuesto, pero no se adiciona una nueva necesidad. Lo único que tengo que hacer es ampliar el presupuesto, ¿no? El cuadro de necesidades, como les digo, no es un cuadre finalmente del presupuesto, sino advertir las nuevas necesidades que puedan aparecer dentro de nuestra institución. Aquí tampoco corresponde, en efecto, que efectuemos una modificación del cuadro de necesidades. Nosotros no queremos que el cuadro se torne en algo que modifico a cada rato. No, hay que tener el primer criterio es que no afecte la trazabilidad, y esto no va a afectar la trazabilidad. Entonces no corresponde efectuar una modificación al cuadro de necesidades, sino únicamente efectuar las acciones para la asignación o la habilitación del presupuesto. Ya me quedan dos ejemplos más y ya termino. Acá, por ejemplo, tengo un área de informática que me indica que
por ejemplo, tiene un servicio de internet que lo ha programado por 50.000 soles, sin embargo, debido a las actividades remotas de repente, o las actividades, ¿no? Se les tiene que otorgar de repente más internet a los trabajadores, o quiere una mayor ancha de banda porque está en continuas reuniones, ¿no? Entonces, para que no se le esté cortando por ahí las reuniones virtuales, bueno, ha estimado que quiere cambiar de repente las características de este servicio. Como les digo, quiere cambiar las características de este servicio, y eso implica que no sea un monto de 50.000 soles, sino de 57.000 soles. Este ejemplo creo que lo hemos hecho ya cuando hablábamos del estudio de mercado, que la necesidad está considerada, solamente que el monto incrementa. Pero ¿qué es lo que sucede? El área de presupuesto le ha dicho, discúlpame, área de informática, no tengo los recursos y está difícil que los tenga, estamos apretados en recursos, lo siento. Entonces la entidad comienza, el área, ¿no? Dice, bueno, mira, yo he identificado por ahí que tengo un servicio de roaming que, bueno, me voy a ajustar. Yo había estimado que mi roaming sea por 20.000 soles, pero más importante es mi servicio de internet. Entonces voy a darle presupuesto a mi servicio de internet, disminuyendo mi servicio de roaming. Entonces la gran pregunta es, Mari Carmen, como le voy a dar de un presupuesto de un servicio a otro servicio, tengo que hacer mi exclusión de la necesidad. Pues la verdad no es que tienen que hacer una exclusión, únicamente tienen que hacer la reducción del presupuesto de un servicio para otorgarle presupuesto a otro. La necesidad se mantiene, porque igual necesitamos el servicio de internet, igual necesitamos nuestro servicio de roaming. Lo que estoy haciendo es quitarle de repente presupuesto a uno para otorgarle a otro. Entonces no hay que hacer ninguna exclusión ni ninguna inclusión. No se realizan modificaciones, simplemente asigno el presupuesto correspondiente. Acaba mi último ejercicio y con este quiero responder una de las preguntas que estaba, estaba efectuando Daniel dentro de estas grandes preguntas que tenemos a las áreas usuarias. ¿Qué es lo que sucede si tengo cambios en las descripciones de mis ítems? Por ejemplo, un caso que me lo acaban de decir hace muy poquito tiempo. El área de recursos humanos programa pruebas antígenas por un monto de 260.000 soles, ¿no? Estos servicios antígenos tienen un código, de ahí lo van a ver, un código particular, pero por política de la entidad ha dicho, no, ¿sabes qué? Ya no hagamos pruebas antígenas porque ustedes saben de que estamos con Omicron, lo mejor para detectar si realmente, porque hemos tenido muchos falsos negativos, es que hagamos pruebas moleculares. Ya no requiero pruebas antígenas, sino pruebas moleculares. ¿Eso qué implica? La descripción de un ítem, finalmente, ¿no? Entonces, la descripción del ítem finalmente te lleva a una nueva necesidad. Si ya no quieres el servicio de la aplicación de una prueba antígena y ahora quieres el servicio de la aplicación de pruebas moleculares, y eso implica el cambio de la descripción, de la codificación. Ustedes saben que la codificación corre a lo largo de los demás bienes o servicios que contratemos, incluso va hasta la administración de los bienes, ¿no? Si es que fuera el caso de un bien. Entonces, el cambio de una descripción de un código, pues definitivamente implica una modificación en tu cuadro de necesidades. Entonces, acá corresponde que la Oficina de Recursos Humanos efectúe, como ustedes están viendo en principio, realizar la exclusión de sus pruebas antígenas e incluir sus pruebas moleculares. Pues, ¿quién le va a dar conformidad a unas pruebas antígenas si realmente no querían pruebas antígenas y están contratando pruebas moleculares? O sea, hay que pensar en todo eso, ¿no? Aquí en efecto corresponde la inclusión y la exclusión y aprobar su cuadro de necesidades. Esos son algunos de los ejemplos que había traído para ustedes. Sé que son varios, discúlpenme que me haya ampliado un poco, pero son todos los ejemplos que creo que les va a suceder a lo largo de su día a día, y es importante que ustedes sepan las decisiones que deberían de tomar. Si tienen algún cambio en su estructura funcional, programática, en su actividad operativa, pues probablemente esto, o si hay algún cambio en sus actividades operativas, ¿no?, que impliquen cambio en sus bienes o servicios, como les decía, si implican inclusiones o exclusiones de necesidades, pues, y eso te conlleva en atención a una modificación de tu actividad operativa, pues también se tiene que modificar tu cuadro de necesidades. Pero si la modificación de tu actividad operativa o la estructura funcional programática, lo único que te lleva a una reestructuración, pero finalmente tus necesidades son las mismas, quizás en el SIGA pues van a tener que incluir y excluir las necesidades por un tema operativo, ¿no? Pero realmente no tienen que hacer la presentación de los anexos porque realmente no hay una modificación de las necesidades en sí, ¿no? Hay que recordar que el sistema de abastecimiento y la programación multianual se refiere a necesidades. Nosotros no analizamos o dentro de nuestro marco no está el tema de cambios de actividades operativas, cambios de estructuras funcionales. Si en atención a esos cambios de otros sistemas te conllevan a cambios de necesidades, pues en efecto aplicas el tema de los anexos.
pero si no, pues no requiere, no tiene por qué hacerse los cambios en el sistema de abastecimiento. De repente para CEPLAN ustedes van a tener que hacer las adecuaciones correspondientes, ¿no? En el aplicativo de CEPLAN, por ahí, pero dentro de abastecimiento, pues únicamente para un tema de anexo 5 y anexo 6, pues no correspondería. De repente en un tema de seguimiento para el SIGA propiamente, pero no por un tema de norma. Y eso se lo quería mencionar porque también nos han llegado algunas preguntas. Yo estoy dejando aquí mis datos. Soy especialista asignada a algunas entidades como Caliwarma, como Juntos, también para todo el sector salud. Entonces, si quieren efectuarme o me quieren llamar para comentarme algún caso puntual o me quieren enviar algún correo, pues estoy dejando mis datos para que se puedan comunicar conmigo. Disculpen si nos hemos extendido un poquito, pero es necesario para que ustedes conozcan todos estos casos que se puedan presentar dentro de las modificaciones. Daniel, o no sé si alguien tiene alguna pregunta. Daniel, por mi parte, Yo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mari Carmen. Una consulta solamente para que me puedas aclarar. Por ejemplo, yo he tenido una necesidad que se programó en una actividad operativa en mi cuadro de necesidades, pero el pedido SIGA, el actual, lo estaban trabajando en otra actividad operativa. En ese caso, se tiene que modificar, solo para que me lo aclares, porque creo que dijiste que no, pero, o sea, realmente no tendría que ser alguna modificación. Claro. ¿A mi cuadro de necesidades? Sí, ahí Daniel igual apóyame con la consulta. Daniel es como el especialista en un tema de SIGA. Como les mencionaba, a ver, esta actividad operativa, entonces quisiera igual que me aclares, esta actividad operativa implica el cambio de la necesidad. No sé, yo por ejemplo, a mí me ha sucedido, ¿no? ¿Qué es lo que me ha sucedido en mi área? Yo tenía una actividad operativa referida a la atención de asistencias técnicas y asistencias funcionales a mi entidad. Pero y eso me implicaban diferentes bienes o servicios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por un tema de todo el ministerio, las actividades están variando porque no solamente se van a denominar asistencias técnicas y funcionales, sino se le ha colocado un nombre de orientaciones, atenciones de consulta. En general la actividad ha variado, pero realmente mis bienes y mis servicios que yo había considerado son los mismos. No tengo variaciones de actividades. O sea, no tengo variación, o sea, mi actividad operativa ha cambiado, como te digo, pero mis bienes, servicios y obras que he considerado son los mismos. Sigo necesitando un servicio de consultoría para que me ayude con algunas guías, que por aquí, que por allá, servicio de diagramación, todo lo que estoy considerando, los servicios los mismos los requiero, solamente el nombre de mi actividad operativa cambia. Entonces, en ese caso, en efecto, la necesidad no va a cambiar, no es que el área me lo debía pedir. Bueno, en el caso de nosotros, de SUNEDU, no hay muchas modificaciones de las actividades porque ya están definidas. El año pasado creo que se modificaron 1 o 2 actividades, pero respecto al caso que les comento, una oficina sí, o sea, desde el año pasado ya tenía ya definidas las actividades, como 5 actividades operativas, pero un servicio lo programaron en una determinada actividad y así salió su cuadro de necesidades. Pero ahora, cuando hicieron su revisión ya para enviar el requerimiento, se dieron cuenta de que ese servicio no tenía que estar en esa actividad operativa, sino en la otra. Entonces, o sea, no vamos a incluir o excluir actividades, sino que eso ya estaba, ¿no? Solamente que el servicio se va a afectar o se va a vincular a otra actividad operativa que ya teníamos. En ese caso, no sé si, no sé, bueno, la señorita me indica de que en febrero me van a pedir ese requerimiento y la consulta era de que si es que necesitaba o no hacer la modificación de su cuadro de necesidades respecto a ese cambio de actividad operativa para esa necesidad. Es la misma necesidad, solo que va a ir vinculada a otra actividad operativa. Lo que mencionas es que es la misma necesidad. O sea, sí, así es. Es que si es la misma necesidad, no hay mayor cambio. Eso incluso es un criterio que ya porque ya nos han venido, lo hemos coordinado sí, entre todos, todo el equipo, por así decirlo, y en efecto, no hay un cambio de necesidad. Lo que sí es un tema ahí dentro del SIGA que entiendo que se va a tener que efectuar. Pero el área... y eso es en atención también a cambios con otros aplicativos, porque como les decía, ¿no? Probablemente en el aplicativo CEPLAN hay que hacer modificaciones y todo eso, pero por norma, en todo caso, no es necesario estar enviando el anexo 5 ni el anexo 6. Es decir, no hay que enviarle al titular de la entidad, ha cambiado la actividad operativa, cámbiale. No hay que poner esa barrera en todo caso. Ajustamos en el SIGA lo que tengamos que ajustar, pero no hay que, en todo caso, pedir cambios de anexo 5 o anexo 6. Una última consulta, disculpen. ¿Es necesario que en nuestro anexo 5 pidamos a las áreas usuarias que detallen la actividad operativa?
porque bueno, nos dan esa alternativa en el anexo 5, ¿no? De que se puede agregar más columnas si es que la entidad, o más información si es que la entidad lo ve por conveniente. En este caso, ¿sería necesario incorporar la columna de actividad operativa para estas modificaciones o ya no sería necesario? Sí, gracias por la pregunta. Gracias. Sí, porque ahí me faltó precisar que como lo mencionan, esta información son campos mínimos. Son campos mínimos que la DGA ha establecido porque probablemente es incluso un anexo que va a ser en el SIGA en corto tiempo, ¿no? El SIGA ya se está adaptando a todo esto, pero como ustedes saben, son más de 1000 entidades que aplican el SIGA, entonces tenemos que hacer muchas pruebas para que el sistema funcione bien. Entonces, estos campos van a estar en el SIGA, pero sabemos de que hay entidades que utilizan aplicativos ad hoc o incluso utilizan este Excel. Entonces, si es que para un mejor control estiman pertinente incluir actividades operativas, pues lo incluyen, no hay ningún inconveniente, pero el SIGA va a venir de esta manera. Entonces, me imagino que la persona que me está preguntando, discúlpenme, no estoy viendo mi pantalla, por eso no puedo ver, si van a aplicar el SIGA va a tener estos campos, solamente estos campos. Pero si otra entidad quiere incluir campos adicionales para un mejor seguimiento, porque considera pertinente ver a nivel de actividad operativa, pues los incluye. No hay restricción alguna de parte nuestra. Si, como les digo, si es mejor para su seguimiento, pues adelante. Pero lo que la DGA pide es que no le quiten, porque hemos visto que hay algunas entidades o algunas áreas usuarias, sobre todo, que le quitan, por ejemplo, el clasificador de gasto. Entonces, lo que queremos es eso, no le quiten esos campos. Añádenle si quieren, pero quitar campos no se puede. Si quieren incluir actividades operativas, le damos esa facultad de hacerlo. No sé si hay otra pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Emilio de los Reyes. Una consulta, justo hace un momento acabo de terminar una reunión, por eso es que me he podido conectar un poco tarde. Yo tengo en mi cuadro de necesidades el mantenimiento de camiones por un valor de casi 700,000 soles. Ahora, la oficina usuaria está solicitando un mantenimiento para solamente 2 camiones, que va a salir un promedio de 160,000. ¿Debo hacer alguna modificación o inclusión, ya que esto no sería el proceso inicial, que es de más de $500,000? A ver, voy a repetir la consulta para ver si la he entendido bien. Actualmente tú tienes, creo que es muy parecido a un ejemplo que también hice con mantenimientos. De repente, como ingresó usted tarde. A ver, usted me dice que tiene a ver, voy a colocar el ejemplo. Hasta. Usted tiene un mantenimiento de unos camiones. Esos camiones, al momento de incluirlos en su cuadro de necesidades, es por 700,000 soles, ¿no? Correcto. Pero la entidad, el área usuario te dice, uy, mira, ¿sabes qué? Ahorita que hice mis términos de referencia me olvidé de 2 camiones que hemos comprado recién el año pasado y me olvidé de incluirlos y necesito más servicios. Y esos 700,000 soles ya no se van a convertir en 700,000, sino son 750,000 soles. ¿Algo así? Sí. Imaginémonos. Ya, la necesidad está incluida. No tiene que ser habilitación de presupuesto, no tiene que realizar una modificación, no tiene que solicitarle a la entidad que vuelva a hacer un servicio de mantenimiento por esa plata que no consideró. No, únicamente habilita el presupuesto, la necesidad ya está incluida. No hay que presentar anexo 5. Ah, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Sí, ok. Disculpen, había la pregunta de alguien que por ahí se cruzó. Sí, buenas tardes, Eliana de Senace. Quisiera que me aclaren una duda que tenemos con la oficina de administración. Por ejemplo, hay áreas usuarias que nos han señalado en su anexo número 5 incluir servicios, ¿no? Pero para la inclusión de servicios nosotros tenemos que garantizar que cuenten con la disponibilidad presupuestal correspondiente. En este caso ellos nos señalan que, por ejemplo, producto de saldos que ellos habían estimado en su cuadro de necesidades en la misma específica de gasto, en producto de esos saldos requieren inclusión de nuevos servicios. Entonces, nosotros entendemos que sí procede la inclusión, porque sí se estaría sustentando de que ellos, al contar con los saldos correspondientes, garantizarían la disponibilidad presupuestal. No sé si es que la oficina de presupuesto nos tendría que emitir algún documento adicional o solo bastaría con el sustento del área usuaria. Sí, gracias, Eliana, por la pregunta. Mira, la verdad, no requieren un sustento de presupuesto. Yo también, por lo poco que me comentas, yo sé que hay un caso detrás de los saldos. De repente por ahí un contrato se había estimado por un monto, un servicio, y cuando se suscribió el contrato pues fue un monto menos y el área usuaria quiere ese saldo para otra cosa. Pues hay múltiples casos que pueden suceder. Ese saldo lo que va a hacer es dar pie a que se cree una nueva necesidad, si es que corresponde, ¿no? Entonces realmente no habría que efectuar ningún, o sea,
no que quisiéramos pedir más documentos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. De por sí ustedes como logísticos o como administradores ya tienen bastante chamba. Yo sé que ustedes tienen mucha chamba. Entonces, estar pidiendo y mandando documentos, presupuesto, por favor, no te olvides de asegurarme la disponibilidad. No, eso no lo queremos, eso no lo pedimos, eso ya va a quedar un poco a disposición de ustedes, pero la directiva no pide o no establece ningún artículo que Planeamiento y Presupuesto tiene que validar o tiene que enviar algún documento para que garantice que existen estos saldos de presupuesto. No es necesario. Si ustedes llaman por teléfono o a través de un correíto por ahí, te confirman, pues está bien con eso. Si a través de la llamada te confirmó, pues no habría ningún inconveniente. Incluso muchas veces hasta el logístico conoce toda esta información porque el presupuesto le está mandando cómo va el presupuesto, ¿no? Entonces, sí, exacto, ¿no? Porque yo también he trabajado en logística, ¿no? Entonces, hay entidades que tienen todo esto, hay un compromiso y hay un trabajo muy bueno con planeamiento y presupuesto. Entonces, si con eso es suficiente, no les vamos a pedir ninguna información ni ninguna validación de planeamiento y presupuesto, por si acaso. Ok, muchas gracias. Ok, no sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, las modificaciones que se están haciendo, que son el anexo 6, que ya es el firmado por el director de la entidad, estas se van a colgar en donde se colgó también el cuadro de necesidades inicial. Nosotros la verdad sugerimos que sea de esa manera. ¿Por qué? Por un tema de orden. A ver, yo estoy segura, bueno, no soy muy segura, pero yo creería que el órgano de control interno, lo digo porque a mí me sucede, nosotros también dentro de nuestra institución también vemos todo eso, y yo estoy viendo, por ejemplo, hace poco el Ministerio de Cultura y diversas instituciones nos mandan el enlace, oye, por si acaso acá vamos a colocar toda la información del cuadro de necesidades, y la verdad se ve bastante ordenado ver cuadro de necesidades y ver poco a poco cómo han sido las modificaciones, ¿no? Entonces sí sugerimos que por un tema de orden, de organización, de seguimiento, abran un espacio dentro de su portal web, de su sede digital, para que esté toda la información. Si el orden de control de repente les pide en algún momento, o sea quien sea que los pide, de repente por transparencia también se lo puede pedir a alguien, pues no tengan que estar trabajando mucho en todo esto. Entonces nuestra sugerencia, porque sabemos de que van a haber varias modificaciones, entonces para que no tengan diferentes enlaces, pues háganlo con un solo link y ahí puedan verlo todo. Esa es mi sugerencia al menos. No sé si por ahí, entre que había una pregunta, por ahí sí, había otra. Señorita, disculpe, muy buenas tardes. Saludos al señor Juan Francia, el despacho presidencial. ¿Cómo está, señor? Tenía una consideración, a ver que en este caso me ratifique. Sí, claro. El año pasado se sacó un servicio de defensa de exfuncionarios. Okay. Por 30.000 soles, considerando que solo se iba a pagar 5.000 a diciembre y 25.000 eran con previsión. Resulta que el 30 de diciembre se tuvo la resolución final, ya, digamos, del pago, y se pagó, de los 30.000 se pagó 15.000. Entonces se programó solo digamos, para el 2022 se tenía la diferencia de 25.000. Pero dado que se pagó el año pasado 15, ya solo me quedaban 10.000. Ahora, ha aparecido una nueva necesidad porque han aprobado una nueva resolución de funcionarios. Entonces, yo con el saldo que tengo del anterior, yo podría pagarlo. Pero esta es una nueva necesidad. ¿Debería incluirlo? Mira, usted cuando me dice que es una nueva necesidad, lo que pasa es que, claro, hay detrás de lo que usted me dice, yo entiendo de que hay todo un tema, ¿no? Personal, de repente un requerimiento donde se indicaba particularmente quiénes eran, ¿no? Mire, usted me está diciendo que es una nueva necesidad. Muchas veces, y se lo voy a decir, no, si el servicio especializado en temas legales, ¿no? Todo depende incluso hasta de la meta, ¿no? Porque muchas veces este servicio tiene asignado una meta, un centro de costo, y después me dicen, no, Mari Carmen, es otro centro de costo. Mire, si sigue siendo el mismo servicio legal y usted me dice que con ello podría cubrir la necesidad, pues yo no haría una modificación o sea, si la necesidad por ahí es la misma, es como pasajes, ¿no? Le voy a colocar el tema de pasajes porque son como a veces como bolsas. A veces nosotros tenemos servicios de pasajes, ¿no? Y obviamente la estimación que hacemos es, yo quiero pasajes Lima-Cusco, 4 pasajes, pero de la nada digo, no, yo no quiero Lima-Cusco, sino quiero Cusco-Arequipa. Y como es una bolsa, le voy incluyendo algunas necesidades. Entonces, no es necesario, si bien es cierto, van a ser rutas diferentes, el servicio ya está identificado, ¿no? Las rutas van a variar, lo que me corresponde efectuar, en todo caso, es hacer las habilitaciones de presupuesto correspondientes. Entonces, ese caso lo voy a igualar de repente un poco, no conozco a ciencia cierta su caso, pero lo poco que he podido escuchar,
Si usted me dice que es un servicio legal, es el mismo código y con ello lo pueda pagar y puedo hacer las coordinaciones correspondientes y ello no implica un nuevo TDR, o sea, todo depende cómo se está ejecutando, pues podría efectuarlo sin hacer ninguna inclusión o una exclusión. Pero si el servicio ya me implica un nuevo término de referencia, es una meta diferente e incluso ya no es un servicio legal, sino es un servicio especializado en temas anticorrupción, una cosa así, ¿no? Porque eso también puede suceder. Y eso implica una nueva codificación, pues en efecto va a tener que hacer la modificación. Todo depende cuál es el caso, ¿no? De acuerdo a lo que usted me ha dicho, yo he tratado de desprender dos escenarios. El escenario en el cual es la misma codificación, no hay un término de referencia diferente, sino es lo mismo, entonces utiliza esa necesidad. Pero si es algo diferente, que implica nuevos términos de referencia, pues en efecto, como usted lo menciona, es una nueva necesidad. Si desea... Ahí estoy dejando mis datos, yo sé que a veces yo la verdad lo que no quisiera es confundir, es como cuando ustedes me hablan de un caso de un procedimiento de selección. Mari Carmen, ¿es adicional o no es adicional? Yo la verdad me pongo a pensar y digo, no tengo el expediente para verlo si es adicional o no es adicional. Y un poco de lo que me cuentan, doy mi opinión. Entonces yo estoy dando mi opinión con lo que estoy recibiendo. Pero a ver, no sé, escuché que alguien me quería hacer un comentario. Sí, sumando a lo que ya le había dicho a Juan, yo tengo algo similar, ¿no? Yo contraté también abogados para defensa legal, que nació el año pasado, y tiene una previsión, pero ese gasto no ha sido registrado en el cuadro de necesidades para este año. ¿Debo incluirlo o no lo debo incluir? Claro, si no lo considera en su cuadro de necesidades, pues de todas maneras lo tiene que incluir. A pesar de que sea algo que contraté en diciembre y continúa este año. Lo que por el tema del proceso judicial se extendió, claro, y continúa este año. Claro, lo que sucede, y ahí les voy a comentar algo, el cuadro de necesidades no es un cuadro en el cual yo incluyo mis nuevas necesidades, es un cuadro, de acuerdo a lo que ustedes de repente han podido revisar, es un cuadro donde se incluyen obligaciones financieras que he asumido que tengo compromisos con otras partes, previsiones presupuestales, es decir, el contrato en ejecución, yo lo tengo que incluir. Hay que recordar que el cuadro de necesidades es un cuadro donde está todo el gasto priorizado por bienes, servicios y obras. Entonces, si tengo un contrato, pues de todas maneras tengo que colocar mi contrato. ¿Por qué? Porque en atención a ese cuadro es que me dan el presupuesto, ¿no? Hay que recordar que el cuadro de necesidades es insumo para elaborar la programación del presupuesto. Entonces, si yo no incluyo presupuesto, ¿cómo me va a dar presupuesto? Me refiero a la Dirección General de Presupuesto Público dentro del Ministerio. ¿Cómo les va a dar el presupuesto? ¿Cómo va a saber todo lo que necesitan si es que no incluyen servicios básicos, obligaciones financieras, nuevas necesidades? En el cuadro de necesidades se coloca todo, no solamente nuevas necesidades. Entonces, ese contrato, si el contrato lo consideró hasta el año 2021, pero ese contrato sigue en ejecución para el 2022, en el 2022 también lo he tenido que considerar. Y si no lo he incluido, lo tiene que incluir, porque se va a seguir ejecutando. Mari Carmen, disculpa, pero según la directiva dice que se modifique el cuadro de necesidades para iniciar una contratación, pero en este caso las contrataciones ya están en ejecución y vienen desde el año pasado. Sí, ahí voy a hacer una precisión. A ver, el cuadro de necesidades menciona que se modifica, no dice que se modifica el cuadro de necesidades únicamente para iniciar una contratación. El preámbulo principal, lo que dice el 27.1, es que modificamos el cuadro de necesidades, o el 27.2, si no me equivoco, dice, se modifica el cuadro de necesidades para incluir o excluir necesidades. En el último número te dice, si es que quieres iniciar una contratación, tienes que efectuar tiene que estar aprobado para que inicies. Ahora, yo no estoy diciendo que no se puede ejecutar la contratación, un servicio que se está ejecutando. Yo no estoy diciendo que no se puede iniciar una ejecución del contrato si es que no lo modificas. El tema es que no lo has considerado en tu identificación, de acuerdo a lo que decía la normativa, no lo has considerado y que se tiene que considerar. Pero eso no limita a que no inicie la ejecución del servicio. Estamos hablando de aspectos diferentes. Por eso hago la diferencia, es inclusión y exclusión de necesidades, y en los casos que sea una nueva necesidad y requiere contratar y que no sea ejecución, pues sí lo tienes que hacer para iniciar la aprobación. El otro tema, por ejemplo, el caso que me hablan de un servicio legal, estamos hablando puntualmente de un servicio que no lo han considerado, pero que se requiere únicamente para garantizar el pago, ¿no? O sea, yo digo, lo tienen que incluir porque, a ver, ¿y el presupuesto dónde ha estado? ¿Cómo les han otorgado presupuesto para ello? Esa sería mi siguiente pregunta. Claro, la previsión en mi caso me la otorgaron el mismo 31 de diciembre. Claro, te otorgaron. Claro, es que el presupuesto lleva un control de las previsiones. Pero hay que tener en cuenta
Exacto, está perfecto, eso es cierto, pero hay que recordar que uno de los insumos para elaborar el cuadro de necesidades son las previsiones. Entonces, el cuadro de necesidades, ¿qué es lo que dice en la fase de identificación? De repente ahí nos estamos confundiendo un poquito. Cuando uno elabora su cuadro de necesidades, elabora el cuadro de necesidades considerando, no solamente considera, como les digo, nuevas necesidades, considera contratos también. Entonces, claro, puede ser que por un tema de organización, por eso les otorgó la previsión presupuestaria y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero si no es en el cuadro de necesidades, esa previsión luego se tiene que llevar a una certificación para que la puedas ejecutar, ¿no es cierto? Las tienes que plagiar. ¿Y cómo presupuesto? O sea, presupuesto está bien, ellos saben porque tienen un control, pero logística también tiene que saber todo el gasto que va a ejecutar en el cuadro de necesidades. Entonces necesitaría saber también que esa corresponde a una certificación con posterioridad. O sea, no nos vayamos, ok, presupuesto lo ve, entonces, bueno, las previsiones como que no importan. No, las previsiones son parte del cuadro de necesidades. Es por un tema de regularización, porque yo sé que vienen a ejecutar, o sea, no es que está mal el procedimiento, discúlpenme que utilice la palabra regularización, de repente no es la palabra más adecuada, pero se tuvo que haber considerado en el cuadro de necesidades. Si no lo hicieron, lo tienen que incluir, no para ejecutar el servicio, sino para que el cuadro tenga toda la información de lo que realmente van a ejecutar. Es por ello que se considera. Ok. Y cuando se tratan de emergencias, o sea, cuando nos dice el área usuaria, mira, yo quiero este servicio para ahorita, y a veces viene la presión de alta dirección, ahorita, ¿no? Entonces nosotros todavía tenemos que hacer nuestro formato, mandarlo a la dirección para que a las autoridades para que ellos lo autoricen, lo firmen, luego para su publicación. Hasta eso ya pasó una semana quizás. Yo tengo que esperar esa semana para recién emitir una orden. Exacto. Bueno, me parece un poco complicado. No sé, pues, yo lo digo complicado porque a veces me cuesta un poco creer que se demore tanto. Yo creo que acá es importante, como les digo, el tema de la coordinación. Incluso a nosotros a veces nos toca hablar con directivos para explicarle todo este procedimiento y que entiendan que es importante en todo caso de repente estar coordinando. Aquí no le sucede que es algo urgente y está llamando, o el jefe de abastecimiento está llamando al jefe de, oye, por favor, te acabo de dejar un documento, es importante, el usuario dice que es urgente, hay que firmarlo. O sea, todo depende de las coordinaciones, ¿no? Yo sé que hay diferentes entidades. En mi caso, por ejemplo, el titular de la entidad es el director ejecutivo y él no ha delegado la firma. Y mi director ha estado de viaje 2 días. Entonces, hasta que ha regresado, recién ha firmado el anexo 5, que se supone que era urgente y que se firma al día siguiente. ¿No? He tenido que esperar, pues, 2 días para que el señor lo pueda firmar. Claro, bueno, van a haber casos en los que van a suceder estas situaciones, ¿no? Por eso a veces recomendamos que se delegue la facultad, que para evitar estas situaciones, este tema de operatividad. Pero a ver, yo supongo, y no sé, a veces a mí me cuesta creer algunas cosas, quizás estoy mal. Yo también he sido logística en varias entidades, grandes, chiquitas, y a ver, si yo tengo un no programado, ¿no? A mí me llega, ¿no? Yo soy especialista en estudio de mercado, y me llega que quieren, no sé, pues este servicio de mantenimiento por 700.000 soles, o por 70.000 soles, o por 20.000 soles. A ver, yo no lo apruebo, es un no programado, es la ejecución de presupuesto, ¿no? Yo necesito la aprobación de alguien más arriba que yo para poder iniciar el proceso, ¿no? Porque ¿cómo uno va a empezar esa ejecución de recursos finalmente, ¿no? Entonces, en este caso yo lo he tenido con seguro del personal, SCTR, ¿no? Seguro contra todo riesgo. Acabó el 31 de diciembre y no lo han puesto en el cuadro de necesidades. Entonces, hasta que se le solicite que se incluya esto en el cuadro de necesidades, ya pasaron los días, ¿no? Eso incluso ayuda. Yo sé que de repente no es la mejor manera, ¿no? Pero, a ver, de repente yo creo que tú eres logístico, con quien me estoy comunicando es de logística, estoy casi segura de ello. Pero nosotros sabemos y somos conscientes de que las áreas usuarias muchas veces no programan bien. Discúlpenme si hay áreas usuarias, discúlpenme de verdad, pero ese trabajo no funciona si es que el área usuaria no tiene un compromiso y si no programa bien. Porque el logístico no es mago para hacer las cosas, hace lo mejor, todos hacemos lo mejor que podemos. Si no hay un compromiso de usuaria, pues esto de estar modificando y estarle diciendo, discúlpame, pues, yo no tengo la culpa, ¿para qué no programas? O sea, ¿cómo no van a programar un SCTR, no? Y la verdad a mí me cuesta, yo sé, ¿no? Que tenemos múltiples acciones, que el área usuaria, pues, a veces está ocupado en sus expedientes, ¿no? Pero a veces un área usuaria se olvida de la parte administrativa y no nos podemos olvidar de ellos. No podemos, o sea, para cumplir nuestros objetivos como áreas de línea, necesitamos la parte administrativa, lamentablemente. Entonces, esto les sirve a las áreas usuarias para que sean conscientes de que tienen que programar bien. Porque si no, qué roche estar con la cabeza abajo como área usuaria, discúlpenme, tengo que modificar 10 veces mi cuadro de necesidades. ¿Qué es lo que refleja? Hay una mala programación.
Correcto. Entonces, yo sé que es, como les digo, va a ser complicado, es difícil, pero yo he hablado con muchos logísticos y me dicen, oye, ¿sabes qué? Mi área usuaria se está programando mejor. Este año que estoy iniciando mi programación 2023 está más comprometida. ¿Por qué? Porque está viendo que tiene que hacer múltiples modificaciones. Entonces, yo espero que realmente esto les ayude a todas las entidades. Disculpa, una consulta sobre las previsiones que que se tendrían que incluir al cuadro multianual de necesidades. Mi duda, ¿tendría que solicitar a cada área usuaria o yo como logística puedo hacer el formato 5 incluyendo todas las previsiones para que se incluyan en esta, regularización sería, ¿no? De estas modificaciones de previsiones? ¿Cómo haríamos? Mira, realmente la solicitud es de cada centro de costo. Cuando hablo de centro de costo, ustedes saben que hablo de área usuaria, no solamente que el SIGA refleja o habla de centro de costo. Definitivamente, quien va a firmar, o sea, la firma es del área usuaria. Mira, como logístico, yo entiendo de que ustedes tienen una gran preocupación, y es que el cuadro de necesidades de repente no está reflejando los contratos, porque sucede, ¿no? Uno a veces cuando contrata se pone a pensar, dice, ¿por qué voy a poner mis contratos si eso ya está en ejecución? Entonces, de repente como logística lo que pueden hacer es, haces todo el formato, ¿no? Para las diferentes áreas usuarias, si quieren agilizarle el trabajo a las áreas usuarias, pero tiene que ser firmado por cada una de las áreas usuarias. Es decir, hablamos de un servicio de mantenimiento, ese servicio de mantenimiento es para el área de servicios generales, pues el área de servicios generales firma acá. Si el área de recursos humanos no colocó su contrato para el personal, sus servicios legales, ni tampoco consideró su CTR de un contrato que viene en ejecución, pues de repente se le hace el formato, pero quien tiene que firmar es el área de recursos humanos. No pueden firmar, no vas a tener un formato donde tengas diferentes firmas, recursos humanos por un lado, yo no creo que el área usuaria, por ejemplo, recursos humanos, quiera avisar también lo del área de mantenimiento o lo del área de servicios generales. Tendría que ser uno por cada área usuaria, porque eso se va a colgar finalmente se va a colgar en el portal web de tu entidad, ¿no? Entonces corresponde que sea por cada área usuaria. Ok, gracias. No hay ningún inconveniente. Nosotros como Ministerio y como Dirección General de Abastecimiento estamos a toda su disposición para que elaboren lo mejor posible su cuadro de necesidades. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias.